Bienvenido a este viaje profundo y revelador hacia uno de los aspectos más complejos de la mente humana, la coerción y la manipulación. En este ebook titulado La psicología de la coerción, cómo usar la manipulación para conquistar, exploraremos las dinámicas invisibles que, a menudo sin darnos cuenta, guían nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. Este libro no solo te proporcionará un entendimiento profundo sobre cómo la coerción puede influir en las decisiones y comportamientos de las personas, sino también cómo las habilidades de persuasión pueden ser una poderosa herramienta en tus manos. A lo largo de 15 capítulos, desglosaremos los mecanismos psicológicos detrás de la manipulación, cómo identificar las estrategias coercitivas que se aplican a diario en el entorno que nos rodea y, lo más importante, cómo usar este conocimiento para tener éxito sin perder nuestra ética y humanidad en el proceso. Si estás buscando una forma de mejorar tus relaciones, alcanzar tus metas y entender mejor las interacciones humanas, este ebook es para ti. Pero, como siempre, te invito a reflexionar sobre cómo usar este poder de manera responsable y consciente, para que se convierta en un recurso valioso en lugar de una herramienta destructiva. Si deseas seguir explorando temas fascinantes de la psicología y el crecimiento personal, no olvides apoyar a Audiomentores. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que impacte positivamente en tu vida y en la de muchos otros. Gracias por estar aquí, y prepárate para sumergirte en un mundo de conocimiento que te llevará mucho más allá de lo convencional. Capítulo 1. Entendiendo la coerción y la manipulación. La coerción y la manipulación son conceptos que, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable, tienen significados y aplicaciones diferentes en el campo de la psicología. Para poder comprender cómo utilizar estas herramientas de forma efectiva, primero necesitamos definirlas, desentrañar sus mecanismos y reconocer cómo se manifiestan en nuestras vidas diarias. ¿Qué es la coerción? La coerción es un proceso psicológico mediante el cual una persona o grupo fuerza a otra a realizar una acción en contra de su voluntad, mediante el uso de amenazas, presión o incluso violencia. Sin embargo, la coerción no siempre implica un daño físico directo, puede ser más sutil, como la amenaza de perder una oportunidad importante, la relación con alguien cercano, o el empleo en el que dependemos. En el contexto de las relaciones humanas, la coerción puede manifestarse en las dinámicas de poder, donde uno de los involucrados utiliza su posición para obligar al otro a actuar de acuerdo con sus deseos. El poder que la coerción ejerce sobre la víctima no siempre es visible, pero puede tener efectos profundos, afectando la autoestima, las decisiones y el bienestar emocional. ¿Qué es la manipulación? La manipulación, aunque similar a la coerción, tiene un matiz distinto. Mientras que la coerción involucra una presión explícita y a menudo agresiva, la manipulación tiende a ser más sutil y engañosa. La manipulación es un proceso en el que una persona trata de controlar o influir en las decisiones y comportamientos de otra a través de tácticas psicológicas, muchas veces sin que la persona manipulada sea consciente de ello. Los manipuladores suelen ser hábiles en crear situaciones donde su víctima se siente culpable, confundida o indecisa, llevándola a tomar decisiones que, en condiciones normales, no tomaría. La manipulación puede ocurrir en cualquier tipo de relación, desde la más personal hasta la profesional o incluso la política. La psicología de la coerción y la manipulación, el poder de la persuasión. Ambos procesos, la coerción y la manipulación, están enraizados en lo que los psicólogos llaman persuasión o influencia social. La persuasión, aunque tiene una connotación generalmente positiva, también puede ser utilizada con fines menos éticos. La diferencia fundamental entre una influencia ética y una coercitiva o manipuladora radica en la intención y el respeto por la autonomía del otro. Es importante destacar que la coerción y la manipulación no son inherentemente malas ni buenas, sino que dependen del contexto en el que se utilicen. Mientras que algunas personas utilizan estas tácticas para obtener poder o controlar a los demás, otras lo hacen como una estrategia para obtener algo legítimo, como una oportunidad o una ventaja en un entorno altamente competitivo. La coerción en la vida cotidiana. La coerción puede parecer algo lejano o raro, pero en realidad está presente en muchas de las interacciones diarias, aunque de manera sutil. Desde las demandas laborales que nos exigen trabajar más horas de las que queremos, hasta las expectativas sociales que nos presionan para cumplir con normas específicas. Incluso dentro de las relaciones personales, la coerción puede tomar formas que van desde el chantaje emocional hasta el control de las decisiones más simples. La clave aquí es que, en la mayoría de los casos, las personas coercitivas no son necesariamente malas. Ellas simplemente han aprendido a utilizar su poder de manera estratégica, a menudo en situaciones donde la competencia o la supervivencia están en juego.
La manipulación en las relaciones personales y profesionales. En el ámbito personal, la manipulación suele estar más centrada en la obtención de favores o el control de las decisiones del otro. Las personas manipuladoras en este contexto pueden utilizar tácticas como el gaslighting, el victimismo, o incluso el establecimiento de expectativas poco realistas para obtener lo que desean. En el mundo profesional, la manipulación puede ser aún más compleja. Un jefe que manipula a su equipo para que trabajen más horas de las estipuladas sin ofrecer una compensación adecuada, o un compañero que constantemente se aprovecha de las vulnerabilidades emocionales de los demás para ascender en la jerarquía, son ejemplos clásicos de manipulación en el entorno laboral. El límite entre ética y manipulación. Es fundamental entender que hay un fino límite entre utilizar la persuasión para influir de manera positiva en los demás y caer en las trampas de la coerción o manipulación. La clave está en la autenticidad y el respeto por las decisiones de los demás. A lo largo de este libro, exploraremos cómo usar los principios de la coerción y la manipulación de manera ética para maximizar tu influencia y alcanzar tus objetivos sin comprometer tus valores. Capítulo 2. Los principios psicológicos de la coerción y la manipulación. Para comprender y utilizar la coerción y la manipulación de manera efectiva, es esencial conocer los principios psicológicos que subyacen a estas tácticas. En este capítulo, exploraremos los mecanismos mentales que permiten que la coerción y la manipulación ejerzan su influencia en las personas. Desde la psicología de la persuasión hasta los sesgos cognitivos, estos principios te permitirán reconocer y aplicar estas técnicas con mayor efectividad. 1. El principio de la autoridad. El principio de la autoridad se basa en la tendencia natural de las personas a seguir a aquellos que perciben como expertos o figuras de poder. Esta es una de las bases más fuertes de la manipulación y la coerción, pues la percepción de autoridad puede influir significativamente en las decisiones que tomamos. Un manipulador puede aprovechar este principio para influir en su objetivo, presentándose como una figura respetable o con conocimientos superiores. Por ejemplo, en un entorno profesional, un jefe o un mentor puede utilizar su posición para convencer a otros de que acepten decisiones o cambien su comportamiento, simplemente por su estatus. ¿Cómo usar este principio? Desarrolla una imagen de autoridad a través del conocimiento o la experiencia. Y usa tu posición de poder para guiar las decisiones de otros, asegurándote de que se vea tu autoridad como algo indiscutible. 2. El principio de la escasez. La psicología detrás de la escasez está arraigada en el concepto de que las personas valoran más lo que perciben como limitado o difícil de obtener. La escasez puede ser una herramienta poderosa de coerción, ya que al generar la percepción de que algo valioso está en peligro de desaparecer, las personas pueden sentirse presionadas a tomar decisiones rápidamente, sin reflexionar completamente sobre sus opciones. Este principio también se utiliza frecuentemente en el marketing y las ventas, donde las ofertas limitadas son una táctica común. Sin embargo, en un contexto manipulativo, la escasez puede ser utilizada para presionar a otros a actuar de manera impulsiva. ¿Cómo usar este principio? Crea una sensación de urgencia o exclusividad en torno a una oportunidad o recurso. Haz que lo que estás ofreciendo parezca más raro o valioso de lo que realmente es. 3. El principio de la consistencia. Las personas tienen una fuerte necesidad psicológica de ser consistentes con lo que han dicho o hecho en el pasado. Este principio puede ser manipulado al hacer que alguien tome una decisión pequeña inicialmente, y luego hacer que esa persona se comprometa a una decisión mayor que sea consistente con su comportamiento anterior. Por ejemplo, si logras que alguien se comprometa con una acción pequeña, como firmar un formulario o expresar una intención, este principio entra en juego para que la persona sea más propensa a aceptar un compromiso mayor más adelante. ¿Cómo usar este principio? Inicia con pequeñas solicitudes o compromisos que sean fáciles de aceptar. Aprovecha estos compromisos iniciales para guiar a la persona hacia decisiones más grandes, asegurándote de que no pueda retroceder sin sentir incoherencia. 4. El principio de la simpatía. El principio de la simpatía se refiere al hecho de que las personas tienden a estar más dispuestas a decir sí a aquellos que les gustan o con quienes tienen una conexión emocional. Los manipuladores a menudo utilizan este principio para establecer relaciones cercanas y luego aprovecharse de la buena voluntad de la otra persona. El carisma, el lenguaje corporal positivo y la creación de un vínculo genuino, o al menos percibido, son herramientas poderosas para aumentar la simpatía y hacer que otros se sientan cómodos al ceder ante las demandas o deseos del manipulador. ¿Cómo usar este principio? Cultiva una relación genuina o percibida con la persona. Utiliza elogios, sonrisas y lenguaje corporal amigable para establecer una conexión emocional antes de hacer una solicitud. 5. El principio del compromiso social, prueba social. Las personas tienden a basar sus decisiones en lo que otras personas están haciendo.
Este principio de prueba social es fundamental cuando se busca influir en las decisiones de los demás. Cuando una persona ve que muchas otras están tomando una determinada acción, es más probable que siga esa misma dirección, incluso si no tiene toda la información o si no comprende completamente las implicaciones. Este principio es muy utilizado en la publicidad, pero también se aplica en la manipulación, ya que la presión social puede ser una forma muy efectiva de cambiar el comportamiento de una persona. ¿Cómo usar este principio? Haz que otros vean que muchas personas ya han tomado una decisión o están participando en una acción determinada. Utiliza testimonios, números o ejemplos de todos lo están haciendo para crear presión social. 6. El principio del miedo. El miedo es uno de los sentimientos más poderosos que los manipuladores pueden usar para controlar a las personas. El miedo puede hacer que una persona tome decisiones rápidas y apresuradas, a menudo sin pensar en las consecuencias. Los manipuladores a menudo crean escenarios aterradores o desalentadores para hacer que la persona sienta que no tiene otra opción más que ceder. Este principio se usa con frecuencia en contextos de venta de alto riesgo o en situaciones políticas, donde se exagera el peligro o la amenaza para que las personas acepten una solución rápidamente. ¿Cómo usar este principio? Exagera las consecuencias negativas de no tomar una acción o decisión. Crea una sensación de urgencia en torno a un problema para que la persona se vea forzada a actuar sin pensarlo demasiado. 7. El principio de la gratitud. La psicología detrás de la gratitud está en que las personas a menudo sienten una obligación de devolver un favor o una acción positiva que se les ha ofrecido. Este principio puede ser utilizado para manipular a otros al ofrecer un pequeño favor o beneficio, y luego esperar que la persona devuelva el favor de alguna forma, como haciendo lo que el manipulador desea. ¿Cómo usar este principio? Ofrece algo pequeño o significativo a alguien, incluso si no lo piden. Asegúrate de que la persona sienta que debe devolver el favor y luego realiza una solicitud para que actúe de acuerdo con tus intereses. Los principios psicológicos que hemos analizado en este capítulo son los pilares fundamentales que sustentan la coerción y la manipulación. El conocimiento de estos principios te da una ventaja estratégica, permitiéndote identificar cuando estás siendo influenciado o manipulado, y cómo puedes aplicar estas tácticas de manera efectiva, siempre con el cuidado de no cruzar límites éticos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo identificar los diferentes tipos de manipuladores y coercitivos, así como las señales que puedes utilizar para detectar sus tácticas antes de que te afecten. Capítulo 3. Tipos de manipuladores y coercitivos, cómo identificarlos y protegerte. En el mundo que nos rodea, no todas las personas son conscientes de cómo sus acciones pueden influir o manipular a los demás. Algunos lo hacen de manera intencional, buscando sacar provecho de situaciones o personas vulnerables. Es crucial comprender los diferentes tipos de manipuladores y coercitivos para protegernos de sus tácticas y, en su caso, utilizar este conocimiento de manera estratégica. En este capítulo, abordaremos los tipos más comunes de manipuladores y coercitivos que encontramos en la vida cotidiana. Aprenderás cómo reconocer sus comportamientos y cómo puedes actuar para evitar caer en sus trampas, o incluso utilizar estas tácticas de manera ética en tus propias interacciones. 1. El manipulador emocional. El manipulador emocional es quizás el tipo más común y peligroso. Este tipo de persona utiliza las emociones para controlar las decisiones de los demás, a menudo apelando a la culpabilidad, el miedo o la tristeza para lograr sus fines. El manipulador emocional puede hacer que alguien se sienta culpable por no hacer algo, o puede crear una atmósfera de miedo e inseguridad para obtener lo que quiere. Características del manipulador emocional. Usa la culpa como herramienta principal. Juega con las emociones ajenas, especialmente la tristeza, el miedo o la vergüenza. Hace que la víctima se sienta responsable de su bienestar emocional, creando dependencia. Manipula situaciones para hacer que los demás crean que sus problemas son culpa de los otros. Ejemplo, un amigo que constantemente te recuerda todos los favores que te ha hecho, obligándote a hacer algo que no deseas a cambio de retribuirle. Cómo protegerte, establecer límites emocionales claros y reconocer las señales de manipulación emocional. No dejes que te hagan sentir responsable por las emociones de otros. La clave está en no caer en la trampa de la culpabilidad. 2. El manipulador de piedra de toque. El manipulador de piedra de toque es quien constantemente pone a prueba los límites de las personas con su comportamiento, buscando que los demás se adapten a sus necesidades. Utiliza la prueba de tus límites como un medio para determinar hasta dónde puede llegar con su influencia. Características del manipulador de piedra de toque. Realiza pequeñas peticiones aparentemente inofensivas que aumentan gradualmente en tamaño. Pone a prueba tu tolerancia y paciencia, buscando una respuesta complaciente. Siempre está probando lo que puede ceder antes de hacer una solicitud más grande.
Ejemplo, un compañero de trabajo te pide un pequeño favor una vez, luego otro, y así sucesivamente, hasta que ya no puedes rechazar sus solicitudes sin parecer egoísta. Cómo protegerte, aprende a reconocer los primeros signos de manipulación en forma de pruebas de tus límites. Practica decir no con firmeza en situaciones pequeñas para evitar caer en compromisos más grandes. 3. El narcisista manipulador. El narcisista manipulador tiene una necesidad insaciable de validación y admiración. Utiliza a los demás para alimentarse de su ego, y su manipulación se basa en la explotación de las emociones ajenas para satisfacer sus deseos de poder y reconocimiento. Los narcisistas son expertos en proyectar una imagen idealizada de sí mismos, y los demás suelen ceder ante sus manipulaciones debido a su encanto superficial. Características del narcisista manipulador. Se presenta como una persona carismática y segura de sí misma, pero esconde una profunda inseguridad. Exige atención constante y validación de su superioridad. Tiende a explotar las vulnerabilidades de los demás para hacer que se sientan inferiores y dependientes. No tiene empatía genuina por los demás, pero sabe cómo simularla para obtener lo que quiere. Ejemplo, un jefe que constantemente se jacta de su éxito y utiliza a sus empleados para lograr más reconocimiento, sin importar las consecuencias para ellos. Cómo protegerte, mantén una postura firme ante las constantes demandas de validación. No te dejes seducir por su encanto y recuerda que tu valor no depende de la aprobación de nadie. 4. El coercitivo pasivo-agresivo. El coercitivo pasivo-agresivo es un manipulador que no expresa directamente sus deseos o quejas, sino que utiliza indirectas y comportamientos encubiertos para manipular a los demás. Este tipo de persona crea un ambiente de confusión e incomodidad, haciendo que los demás sientan que deben actuar de acuerdo con sus expectativas sin decirlo explícitamente. Características del coercitivo pasivo-agresivo. Usa comentarios ambiguos o indirectos para expresar insatisfacción o hacer demandas. Se muestra distante o desaprobador sin decirlo claramente, creando confusión. Juega con las expectativas no cumplidas de manera sutil para hacer que los demás se sientan responsables de su malestar. Se hace la víctima, creando una atmósfera de culpabilidad que obliga a los demás a cambiar su comportamiento. Ejemplo, un compañero de trabajo que no dice directamente lo que necesita, pero constantemente deja notas o hace comentarios sarcásticos, creando una atmósfera de tensión en el grupo. Cómo protegerte, aprende a reconocer los comentarios indirectos y pide claridad. Si alguien no puede expresar sus necesidades directamente, establece límites claros y comunica abiertamente tus expectativas. 5. El manipulador de victimización. El manipulador de victimización se presenta siempre como una víctima de las circunstancias. Utiliza su desdicha como una herramienta para manipular las emociones de los demás y hacer que se sientan responsables por su bienestar. El objetivo es crear una sensación de obligación en los demás para que actúen en su favor. Características del manipulador de victimización. Se presenta constantemente como una víctima, buscando simpatía y compasión. Utiliza la compasión ajena para conseguir favores o apoyo. Hace sentir a los demás que no ayudarlos sería egoísta o cruel. Exagera o inventa problemas para crear una sensación constante de necesidad. Ejemplo, un amigo que constantemente te cuenta cómo está pasando por momentos difíciles y te hace sentir que eres el único que puede ayudarle, sin considerar tus propias necesidades. Cómo protegerte, reconoce las señales de victimización y haz preguntas claras y directas. No te sientas obligado a ayudar a alguien que manipula tus emociones para su propio beneficio. 6. El manipulador racionalizador. Este tipo de manipulador utiliza la lógica y la razón para justificar su comportamiento manipulador. Se presenta como alguien que simplemente está buscando la mejor solución y utiliza un enfoque racional para persuadir a otros de que sus acciones son correctas, incluso cuando en realidad están cruzando límites éticos o personales. Características del manipulador racionalizador. Utiliza argumentos lógicos para justificar acciones manipuladoras. Se presenta como alguien razonable y pragmático, lo que hace que sus demandas sean difíciles de cuestionar. Trata de convencer a los demás de que sus propios intereses son legítimos, aunque a expensas de otros. Ejemplo, un colega que te convence de que realizar ciertas tareas fuera de tu horario es necesario para el bien del equipo, sin considerar tu propio bienestar. Cómo protegerte, analiza la lógica de las propuestas que te hacen y asegúrate de que no te estén utilizando para sus propios intereses. No temas cuestionar la moralidad de lo que te están pidiendo. Reconocer los diferentes tipos de manipuladores y coercitivos es el primer paso para protegerse de sus tácticas. Si bien algunas personas pueden no ser conscientes de su manipulación, otras lo hacen de manera deliberada y estratégica. La clave para evitar caer en sus trampas es estar alerta, establecer límites firmes y desarrollar una mayor conciencia de las dinámicas de poder en nuestras relaciones.
Capítulo 4. La influencia subliminal y cómo usarla para conquistar. En la vida cotidiana, somos constantemente influenciados por factores que no siempre son evidentes para nosotros. Desde anuncios publicitarios hasta las decisiones que tomamos en nuestras interacciones personales, las fuerzas que moldean nuestra voluntad y comportamiento a menudo operan a un nivel subliminal. Este fenómeno, aunque no siempre es reconocido, tiene un poder considerable sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. En este capítulo, exploraremos cómo la influencia subliminal puede ser utilizada de manera estratégica para conquistar a otros y cómo reconocerla cuando se usa contra ti. La influencia subliminal se refiere a las señales o mensajes que recibimos a un nivel que no percibimos conscientemente, pero que aún así afectan nuestras decisiones y comportamientos. Estos estímulos pueden ser visuales, auditivos, o incluso emocionales, y pueden estar presentes en la forma en que alguien te mira, la manera en que se comunica contigo, o en los pequeños detalles de una conversación. Aunque no se trata de manipulación obvia o coerción explícita, la influencia subliminal tiene un impacto profundo en cómo nos comportamos y cómo nos sentimos con respecto a otras personas. Un ejemplo claro de influencia subliminal lo podemos ver en la publicidad. Los anuncios están diseñados no solo para ofrecer un producto, sino para establecer una conexión emocional, asociando el producto con sentimientos de felicidad, éxito, o incluso seguridad. Aunque no se nos dice directamente que compremos algo, el simple hecho de asociar un producto con un deseo subconsciente puede ser suficiente para motivarnos a tomar una decisión. En el contexto de las relaciones humanas, la influencia subliminal funciona de manera similar. Las personas pueden utilizarla para atraer a alguien sin que esa persona sea completamente consciente de las señales que está recibiendo. Esta técnica puede implicar la forma en que se usa el lenguaje corporal, las miradas, el tono de voz o incluso el espacio personal para crear una sensación de cercanía o atracción. Las personas que dominan este arte pueden hacer que los demás se sientan cómodos, valorados y atraídos sin necesidad de palabras explícitas. Por ejemplo, una persona que quiere conquistar a alguien puede utilizar la técnica del contacto visual prolongado, una postura abierta y relajada, y un tono de voz suave pero firme. Estos son elementos que, aunque no se verbalizan directamente, hacen que la otra persona se sienta especial, observada y comprendida. Este tipo de influencia puede ser tan poderosa que la persona que la recibe comienza a sentirse emocionalmente conectada, sin que se dé cuenta de que ha sido influenciada. Otra forma de influencia subliminal se da a través de los pequeños gestos o detalles. Un cumplido sutil, una sonrisa de complicidad o el reconocimiento de una necesidad no verbal son formas en las que las personas pueden enviar señales que afectan nuestro comportamiento sin que se pronuncie una sola palabra. Estos pequeños actos construyen una percepción de intimidad y confianza, creando un ambiente propicio para la conquista. En situaciones de negociación o persuasión, la influencia subliminal también juega un papel crucial. Un vendedor puede no solo ofrecer un producto de manera directa, sino también usar tácticas sutiles como la repetición de palabras clave, la creación de una atmósfera de urgencia, o incluso el uso de colores y luces específicas que hagan que el comprador se sienta más inclinado a tomar la decisión de compra. En el caso de relaciones interpersonales, estas tácticas pueden hacer que una persona se sienta atraída o influenciada sin que necesariamente esté consciente de por qué. Sin embargo, es importante reconocer que el uso de la influencia subliminal debe ser manejado con cautela. Aunque puede ser una herramienta efectiva en la persuasión, su uso puede cruzar la línea hacia la manipulación cuando se utiliza con fines egoístas o para controlar a otros sin su consentimiento. La clave para utilizar la influencia subliminal de manera ética radica en el respeto hacia los demás y en la sinceridad de las intenciones. Es vital ser consciente de las señales subliminales que nos envían los demás y las que nosotros mismos enviamos. Cuando somos conscientes de cómo operan estos estímulos, podemos tomar decisiones más informadas sobre cómo interactuar y cómo protegernos de aquellos que puedan intentar manipularnos de manera sutil. Al mismo tiempo, si decides utilizar estas técnicas en tus interacciones, recuerda que la honestidad y el respeto deben ser siempre las bases de cualquier relación genuina. A medida que avanzamos en este libro, aprenderás cómo mejorar tu capacidad para usar la influencia subliminal de manera estratégica, y cómo reconocerla cuando los demás la usen contigo. Si bien las técnicas que exploramos en este capítulo pueden ser poderosas, también es importante recordar que la manipulación y la coerción deben ser utilizadas con ética y responsabilidad. Capítulo 5. El poder de la reciprocidad, cómo usarla para atraer y conquistar. Uno de los principios más poderosos en la psicología de la coerción y la manipulación es la reciprocidad. Este principio se basa en una regla social fundamental que todos conocemos: cuando alguien nos da algo, sentimos la necesidad de devolver el favor.
Ya sea un gesto pequeño o una acción significativa, la reciprocidad juega un papel crucial en cómo las personas interactúan y se relacionan entre sí. En este capítulo, exploraremos cómo la reciprocidad puede ser utilizada de manera estratégica para conquistar a alguien, generar simpatía y crear un sentido de obligación que motive a la otra persona a corresponder a tus deseos. A través de este principio, puedes establecer una conexión emocional y social más fuerte con alguien, lo que puede facilitar una relación más influenciable y manipulable. La regla universal de la reciprocidad. La reciprocidad no es solo una regla social, sino un principio profundamente arraigado en la naturaleza humana. Desde una edad temprana, aprendemos que cuando alguien nos hace un favor, es apropiado devolverlo. Esta necesidad de equilibrar lo que damos y recibimos está presente en todas las culturas y sociedades, y es una de las bases más antiguas de las relaciones humanas. El psicólogo Robert Cialdini, en su libro Influence, The Psychology of Persuasion, destaca cómo la reciprocidad puede ser utilizada como una herramienta poderosa de influencia. Según Cialdini, cuando recibimos algo, aunque sea un pequeño favor, nuestra tendencia natural es sentir una deuda que debemos saldar. Esta sensación de obligación es tan fuerte que nos lleva a responder a la acción con otra acción, a menudo sin cuestionarla. Este principio se utiliza comúnmente en marketing y ventas, donde las empresas dan algo pequeño o aparentemente gratis, como muestras, descuentos o información valiosa, con la esperanza de que el consumidor sentirá la necesidad de devolver el favor realizando una compra o tomando una acción deseada. El truco radica en que, al dar algo primero, creamos una sensación de deuda emocional en la otra persona. La reciprocidad en las relaciones personales. En las relaciones interpersonales, la reciprocidad es una herramienta aún más poderosa. Cuando conoces a alguien, ya sea en un contexto romántico, profesional o social, el principio de reciprocidad puede ser utilizado para establecer una conexión más profunda y significativa. Si ofreces algo valioso a alguien, ya sea tiempo, atención, un cumplido genuino o incluso apoyo emocional, la otra persona probablemente sentirá la necesidad de devolverte el favor de alguna manera. Este principio crea un lazo de mutua influencia que puede ser utilizado para avanzar en una relación. Por ejemplo, en el ámbito romántico, si demuestras interés genuino por la vida, las pasiones y las necesidades de la otra persona, es probable que ellos respondan de manera similar, compartiendo detalles personales y estableciendo un vínculo más fuerte. Al crear un ambiente en el que la otra persona se sienta valorada y escuchada, aumentas las probabilidades de que ellos también estén dispuestos a ofrecerte algo valioso, como su tiempo o afecto. La estrategia de dar primero. Una de las tácticas más efectivas que puedes utilizar para aplicar la reciprocidad en tus interacciones es la estrategia de dar primero. Esta estrategia se basa en ofrecer algo a la otra persona sin esperar nada a cambio en ese momento. La clave aquí es hacer que el regalo o la acción que ofreces sea genuina y significativa, para que la otra persona sienta la necesidad de responder de manera igual o mayor. Esta táctica puede ser utilizada en una variedad de contextos, desde el inicio de una relación, hasta negociaciones, o incluso en situaciones de ventas. Por ejemplo, si deseas ganar la confianza de un colega, puedes ofrecer tu ayuda en un proyecto sin que te lo pidan. Esta acción de dar primero crea una dinámica de cooperación y lealtad, ya que la otra persona sentirá la necesidad de devolverte el favor, creando una relación de interdependencia que puede ser beneficiosa para ambos. En el ámbito romántico, la estrategia de dar primero puede implicar ofrecer una atención genuina y un interés en los intereses y deseos de la otra persona. Esta demostración de generosidad puede hacer que la otra persona se sienta especial y valorada, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que ellos también muestren interés por ti. El riesgo de la manipulación con la reciprocidad. Es importante señalar que la reciprocidad, aunque es una herramienta poderosa, puede ser manipulada de manera inapropiada. El principio de reciprocidad puede ser utilizado para crear una sensación de deuda emocional en la otra persona, y si se abusa de ello, puede convertirse en una forma de manipulación. Por ejemplo, si alguien te hace un favor solo con la intención de que sientas la obligación de hacer algo por ellos en el futuro, este tipo de manipulación puede socavar la genuinidad de la relación. La clave para usar la reciprocidad de manera efectiva y ética está en asegurarse de que tus gestos sean auténticos y desinteresados. Si ofreces algo a cambio de un favor o un interés ulterior, la otra persona probablemente detectará la manipulación y tu intento de control será contraproducente. El principio de reciprocidad debe ser utilizado como una herramienta para establecer una conexión genuina y no para crear una deuda emocional forzada. Cómo detectar la reciprocidad manipulativa. Es importante ser consciente de cuando alguien está utilizando la reciprocidad para manipularte. Si notas que una persona constantemente te ofrece algo,
pero de manera que te hace sentir que le debes algo a cambio, es probable que esté tratando de influir en ti sin que lo percibas. En estas situaciones, es vital que te detengas a reflexionar sobre las verdaderas intenciones de esa persona y, si es necesario, poner límites claros para evitar caer en una trampa emocional. La manipulación a través de la reciprocidad puede ser difícil de detectar porque, en su forma más básica, es simplemente un acto de dar y recibir. Sin embargo, la clave está en observar si el acto de dar es genuino o si está condicionado por una expectativa de que recibirás algo a cambio. La reciprocidad es un principio poderoso que puede ser utilizado tanto para construir relaciones de confianza como para manipular sutilmente a las personas. Al entender cómo funciona este principio, puedes usarlo para atraer a los demás de manera ética y efectiva, creando una conexión genuina que sea beneficiosa para ambas partes. Al mismo tiempo, también debes estar alerta a cuando la reciprocidad se utiliza como una herramienta de manipulación y asegurarte de que las relaciones en las que participas estén basadas en el respeto mutuo y la honestidad. Capítulo 6. La psicología de la obediencia, cómo controlar y manipular a través de la autoridad. La obediencia es una de las fuerzas más poderosas que mueve el comportamiento humano. Desde que nacemos, somos educados en un sistema que enfatiza la necesidad de seguir reglas, normas y directrices, lo que nos prepara para ser obedientes ante figuras de autoridad, como padres, maestros, jefes y, más tarde, figuras de poder en nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando esta obediencia se convierte en una herramienta para manipular y controlar? En este capítulo, exploraremos cómo la psicología de la obediencia puede ser utilizada para influir en las decisiones y comportamientos de las personas, y cómo las figuras de autoridad pueden ejercer poder sobre los demás sin necesidad de usar la fuerza directa. Aprenderás cómo las técnicas de autoridad pueden ser empleadas para manipular a otros y obtener lo que deseas, a menudo sin que la persona influenciada se dé cuenta. La obediencia como motor del comportamiento humano. La obediencia es un comportamiento aprendido que se refiere a la tendencia de las personas a seguir las instrucciones o demandas de figuras de autoridad. Es un mecanismo profundamente arraigado en nuestra psique, que ha sido esencial para la supervivencia y el orden social. Desde pequeños, aprendemos que obedecer a nuestros padres y a otros adultos es necesario para nuestro bienestar y para cumplir con las normas de convivencia. Sin embargo, la obediencia no siempre es racional ni moral. En muchos casos, las personas pueden ser influenciadas a actuar de maneras que no harían por su propia cuenta, simplemente porque una figura de autoridad les ha dado una orden. Esto se ha demostrado a través de diversos experimentos psicológicos, siendo uno de los más conocidos el experimento de Milgram, que demostró cómo los individuos estaban dispuestos a infligir dolor a otros solo porque una figura de autoridad lo ordenaba. El experimento de Milgram, un caso de manipulación de la obediencia. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un experimento para estudiar hasta qué punto las personas estarían dispuestas a obedecer a una figura de autoridad, incluso cuando eso implicaba causar daño a otra persona. Los participantes pensaban que estaban participando en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria, y se les pidió que administraran descargas eléctricas a un estudiante, que en realidad era un actor, cada vez que cometiera un error en una tarea. Lo que descubrió Milgram fue que una gran mayoría de los participantes continuaron administrando descargas eléctricas a niveles peligrosos, a pesar de las súplicas de la víctima. Esto sucedió porque una figura de autoridad, el experimentador, vestido con bata blanca, les daba instrucciones para seguir adelante. El experimento mostró cómo el simple hecho de que una persona con autoridad les diera una orden era suficiente para que los participantes se sintieran justificados a realizar acciones que normalmente considerarían inaceptables. Este experimento destaca una verdad incómoda sobre la psicología humana: la obediencia puede ser una herramienta poderosa para controlar a las personas. Incluso en situaciones que involucran ética y moralidad, la presión de una figura de autoridad puede llevar a las personas a actuar en contra de su propio juicio. La autoridad y su efecto en la toma de decisiones. La presencia de una figura de autoridad activa una serie de procesos psicológicos que afectan nuestra capacidad para tomar decisiones. Cuando alguien percibe a otra persona como una figura de autoridad, hay una tendencia a delegar la responsabilidad moral de las acciones a esa figura, sintiendo que las decisiones que tomemos bajo su dirección son, de alguna manera, más legítimas o justificadas. Este fenómeno puede ser explotado en diversas situaciones. Por ejemplo, si deseas influir o manipular a alguien, puedes posicionarte como una figura de autoridad para hacer que esa persona siga tus indicaciones sin cuestionarlas. Esto se puede lograr mediante el uso de uniformes, títulos o cualquier otro símbolo de poder que te haga percibido como una figura de autoridad.
Cuando las personas te ven como tal, su obediencia se incrementa y estarán más dispuestas a seguir tus órdenes sin hacer preguntas. Cómo usar la autoridad para manipular a otros. El uso de la autoridad como herramienta de manipulación implica construir una presencia que inspire respeto, confianza y, sobre todo, sumisión. Esto no significa necesariamente recurrir a tácticas autoritarias o coercitivas. Más bien, se trata de crear un ambiente en el que los demás te vean como alguien cuyas decisiones son correctas y legítimas, y por lo tanto, más fácil de seguir. 1. Construir credibilidad. Para que las personas obedezcan, es necesario que te vean como alguien competente y digno de confianza. Esto se puede lograr mediante la demostración constante de conocimientos, habilidades y comportamientos que refuercen tu autoridad. Si las personas creen que realmente sabes lo que estás haciendo, será más probable que sigan tus indicaciones sin cuestionarlas. 2. Uso de títulos y símbolos de poder. Los títulos, uniformes y otros símbolos de autoridad son herramientas efectivas para influir en el comportamiento de los demás. Si logras transmitir una imagen de poder, estatus o conocimiento, las personas estarán más dispuestas a seguir tus órdenes. 3. Creación de situaciones de dependencia. Una táctica común en la manipulación es crear una situación en la que la persona sienta que depende de ti para obtener la información, los recursos o el apoyo que necesita. Esto genera un sentimiento de obligación hacia ti, lo que aumenta la probabilidad de que la persona te obedezca en el futuro. 4. Refuerzo positivo y castigo. A través de recompensas y castigos, las figuras de autoridad pueden consolidar su poder. Ofrecer incentivos a quienes sigan tus indicaciones y castigar a quienes no lo hagan refuerza la necesidad de obedecer. Este es un principio fundamental en muchas jerarquías de poder. La obediencia y la manipulación emocional. A menudo, la manipulación de la obediencia no requiere de una orden directa. Las figuras de autoridad pueden usar el poder de la persuasión emocional para influir en las decisiones de los demás. La presión emocional, como la culpabilidad o la culpa por no obedecer, puede ser utilizada para manipular a las personas a seguir un curso de acción determinado. En relaciones más personales, este tipo de manipulación puede implicar el uso de emociones como el amor, el miedo o la lástima para que una persona haga lo que tú deseas, aunque no lo haya hecho de manera natural o autónoma. Protección contra la manipulación autoritaria. Si bien la obediencia a la autoridad puede ser utilizada para fines positivos y constructivos, también puede ser peligrosa si se emplea de manera manipulativa. Para protegerte de ser manipulado por figuras de autoridad, es importante ser consciente de las dinámicas de poder en tus relaciones y cuestionar siempre las razones detrás de una orden. La psicología de la obediencia muestra cómo las personas pueden ser influenciadas a seguir órdenes sin cuestionar, simplemente porque las emite una figura de autoridad. Usar la autoridad para manipular a otros puede ser una herramienta poderosa, pero también es fundamental reconocer los riesgos éticos y morales involucrados. Al comprender cómo funciona la obediencia, puedes protegerte mejor de su abuso y, al mismo tiempo, usarla con responsabilidad para influir de manera efectiva en las personas que te rodean. Capítulo 7. El poder del lenguaje, cómo manipular a través de las palabras. El lenguaje es uno de los medios más poderosos que los seres humanos tenemos para influir en los demás. A través de las palabras, podemos moldear la percepción, cambiar opiniones, persuadir, convencer y, en última instancia, manipular. La psicología detrás del uso estratégico del lenguaje para manipular a las personas es profunda y compleja, pero también es una herramienta increíblemente eficaz cuando se usa correctamente. En este capítulo, exploraremos cómo puedes emplear el poder del lenguaje para influir en otros y manipular situaciones a tu favor. El lenguaje como herramienta de persuasión. El lenguaje no solo sirve para comunicar hechos, también es un medio para persuadir y manipular. Las palabras tienen un poder emocional inherente que puede activar ciertas reacciones en la mente humana, desde la atracción hasta la defensa. El uso correcto de las palabras puede inspirar confianza, despertar emociones y generar un sentido de urgencia o importancia en los oyentes. El principio básico de la manipulación a través del lenguaje radica en crear un mensaje que resuene con los intereses y deseos más profundos de la audiencia. Cuando las personas sienten que lo que escuchan está alineado con sus propios intereses o aspiraciones, es mucho más probable que actúen en consecuencia. A través de ciertas técnicas de persuasión, se puede influir en la manera en que las personas toman decisiones y cómo interpretan lo que les estás diciendo. El uso de la lengua hipnótica y la persuasión subliminal. La persuasión subliminal es una de las formas más poderosas de manipulación a través del lenguaje. Este tipo de persuasión no es inmediatamente evidente para el oyente, ocurre a un nivel subconsciente, donde las palabras y las frases actúan como desencadenantes que afectan el pensamiento y las emociones sin que la persona lo note.
En la programación neurolingüística, PNL, que es un enfoque de la comunicación que explora la relación entre el lenguaje, el comportamiento y la mente, se utilizan técnicas específicas para crear patrones mentales que influyan en la forma en que las personas reaccionan ante las situaciones. La PNL emplea frases como muchas personas como tú. ¿O te imaginas lo bien que te sentirías si? Que inducen al oyente a pensar en los beneficios o consecuencias de seguir ciertas ideas o tomar determinadas acciones. Por ejemplo, frases como sé que te ha costado tomar esta decisión, pero imagina cómo te sentirías si pudieras lograrlo pueden ser usadas para apelar a las emociones de la persona, induciendo sentimientos de urgencia y deseo de tomar acción. Los efectos de la repetición en la manipulación lingüística. La repetición es una herramienta eficaz cuando se trata de manipular a través del lenguaje. Cuando una frase, palabra o mensaje se repite una y otra vez, se instala en el subconsciente del oyente y comienza a ser aceptada como una verdad. Esta técnica se utiliza con frecuencia en la publicidad, la política y en cualquier otro ámbito en el que se busque influir en las decisiones del público. Por ejemplo, los eslogans de marcas exitosas como Just Do It de Nike o Porque tú lo vales de L'Oreal son ejemplos de cómo las empresas utilizan la repetición de ciertos mensajes para crear una conexión emocional y duradera con el público. En el ámbito de la manipulación, este tipo de lenguaje puede ser usado para reforzar una idea, una creencia o una acción que deseas que los demás adopten. El poder de las palabras cargadas emocionalmente. Las palabras tienen un poder profundo sobre nuestras emociones. Algunas palabras provocan sentimientos de felicidad, esperanza o amor, mientras que otras pueden generar miedo, ansiedad o rabia. Las palabras prohibidas o tabú a menudo tienen un efecto especialmente fuerte en las personas, ya que se asocian con normas sociales y consecuencias emocionales. En la manipulación, las palabras cargadas emocionalmente son utilizadas para inducir reacciones inmediatas. Por ejemplo, hablar sobre peligro, crisis o emergencia puede generar un sentido de urgencia en el oyente, lo que lo impulsa a tomar decisiones rápidas sin reflexionar completamente sobre las consecuencias. En el lado opuesto, usar palabras como seguridad, oportunidad o éxito puede generar emociones positivas que llevan a la persona a actuar según los deseos del manipulador. Al utilizar palabras de alta carga emocional, un manipulador puede hacer que su audiencia experimente un cambio inmediato en su estado emocional, lo que puede conducir a una mayor disposición a ceder o seguir una solicitud. El uso de frases de condición y compromiso. Las frases condicionales, como si haces esto, entonces. O imagínate si, son herramientas poderosas para influir en la toma de decisiones. Estas frases funcionan mediante el principio psicológico de compromiso y consistencia. Este principio sostiene que una vez que alguien se compromete a algo, aunque sea de manera pequeña, es mucho más probable que continúe cumpliendo con ese compromiso debido a la necesidad de ser coherente con sus acciones pasadas. Por ejemplo, una persona que acepta hacer algo pequeño, como un favor o una tarea simple, es más probable que esté dispuesta a hacer algo más grande más tarde, debido a su deseo de ser consistente con su comportamiento anterior. Esta técnica es utilizada comúnmente en ventas y negociaciones, donde se buscan compromisos iniciales para generar un mayor compromiso en el futuro. Cómo usar la lengua de forma estratégica. La forma en que eliges las palabras en una conversación puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la manipulación. Aquí te dejamos algunos consejos prácticos sobre cómo usar el lenguaje de forma estratégica para manipular situaciones a tu favor. 1. Utiliza el lenguaje positivo. Elige palabras que refuercen lo positivo, ya que éstas suelen generar una mayor aceptación. Frases como te va a encantar, te lo mereces o es el momento perfecto son poderosas porque activan emociones agradables. 2. Cuida la forma en que formulas tus peticiones. En lugar de hacer preguntas directas, ¿cómo me puedes ayudar? Formula tus solicitudes de manera que la persona sienta que ya está comprometida, como te apuesto a que si lo haces, todo se solucionará más rápido. 3. Haz uso de la anticipación. Hablar de lo que sucederá en el futuro, y pintar una imagen mental positiva o negativa, puede influir enormemente en las decisiones de las personas. Explicar lo que ganarán o perderán si toman una decisión te coloca en una posición de poder. 4. Sé claro pero sutil. A veces, ser demasiado directo puede generar resistencia. La sutileza permite que la persona se sienta como si la decisión fuera suya, lo que hace que sea más probable que se comprometan sin sentir que están siendo manipulados. El contrapoder, la resistencia al lenguaje manipulativo. Si bien el lenguaje tiene un poder significativo, también es importante reconocer que las personas pueden resistirse a la manipulación lingüística si son conscientes de ella. El primer paso para protegerse contra esta forma de manipulación es ser consciente del poder del lenguaje y aprender a reconocer las tácticas manipuladoras.
Cuanto más entendemos cómo los manipuladores usan las palabras, más capaces seremos de defendernos de su influencia. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas de manipulación, y cuando se usa estratégicamente, puede cambiar la forma en que las personas piensan y actúan. Desde la persuasión subliminal hasta la creación de emociones a través de palabras cargadas, el lenguaje es esencial para controlar las percepciones y las decisiones. Como manipulador, comprender cómo emplear el lenguaje de manera efectiva te brinda una ventaja significativa para influir en las personas y conseguir tus objetivos. Capítulo 8. Creando dependencia emocional. Cómo controlar las necesidades y deseos de los demás. Uno de los métodos más efectivos para manipular a las personas es hacer que se vuelvan dependientes emocionalmente de ti. La dependencia emocional crea una relación de poder en la que la persona manipulada siente que necesita tu apoyo, afecto o validación para sentirse completa o feliz. Esto puede ser increíblemente útil en cualquier contexto, desde relaciones personales hasta situaciones profesionales, ya que una vez que alguien es emocionalmente dependiente de ti, es mucho más fácil influir en sus decisiones y controlar su comportamiento. En este capítulo, exploraremos cómo se crea la dependencia emocional, cómo reconocerla y cómo puedes usarla para manipular a los demás a tu favor. ¿Qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional es un estado psicológico en el que una persona siente que no puede vivir o funcionar adecuadamente sin el apoyo emocional de otra. Esta dependencia no solo se refiere al afecto, sino a un sentido de seguridad, validación o bienestar que la persona cree que solo puede recibir de quien la está manipulando. En una relación de dependencia emocional, el manipulador puede convertirse en la fuente principal de validación, apoyo o sentido de propósito de la otra persona. Al hacerlo, puede obtener un control significativo sobre sus acciones, decisiones y pensamientos. Las personas emocionalmente dependientes están dispuestas a hacer casi cualquier cosa para mantener esa conexión, lo que las convierte en objetivos ideales para la manipulación. Fases para crear dependencia emocional. La creación de dependencia emocional no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que involucra varias etapas. A continuación, se describen las fases fundamentales que un manipulador suele seguir para crear una dependencia emocional efectiva. 1. Fase de idealización. La primera etapa es la fase de idealización, donde el manipulador presenta una versión perfecta de sí mismo. Durante este periodo, el manipulador puede ser extremadamente atento, generoso y comprensivo. Se muestra como la persona perfecta, satisface todas las necesidades emocionales de la otra persona, la hace sentir única y especial, y le da toda su atención y energía. Esta fase crea una sensación de euforia en la persona manipulada, ya que experimenta un flujo constante de amor, aprecio y aceptación. En este momento, la persona siente que ha encontrado algo excepcional, algo que no podría encontrar en otro lugar, y comienza a depender de la atención y validación del manipulador para su bienestar emocional. 2. Fase de aislamiento. Una vez que el manipulador ha ganado la confianza y el afecto de la persona, comienza a aislarla gradualmente de sus fuentes de apoyo externas, como amigos, familiares o colegas. Esto no siempre se hace de manera explícita, más bien, el manipulador puede sembrar semillas de dudas sobre las otras personas en la vida de la persona manipulada. Puede hacer comentarios como ¿por qué pasas tanto tiempo con tus amigos? ¿No prefieres pasar tiempo conmigo? O no me gusta que tu familia opine sobre nuestra relación, ellos no te entienden como yo lo hago. El objetivo es que la persona comience a depender de la validación emocional del manipulador y se aleje de otras influencias que podrían ayudarla a ver la situación desde una perspectiva más objetiva. A medida que la persona se aísla, su dependencia emocional del manipulador se intensifica. 3. Fase de inconsistencia emocional. Una de las tácticas más efectivas para crear dependencia emocional es la manipulación de las emociones a través de la inconsistencia. El manipulador alterna entre mostrar atención y afecto incondicional y luego retirarlo abruptamente. Este comportamiento crea una confusión emocional en la persona manipulada, que empieza a asociar la obtención de amor y aprobación con un comportamiento errático e impredecible. La persona manipulada comienza a trabajar más arduamente para ganar el afecto del manipulador, siempre en busca de la validación que le falta. La inconsistencia emocional refuerza la idea de que la persona manipulada necesita al manipulador para sentirse emocionalmente completa, lo que aumenta su dependencia. 4. Fase de control total. En esta fase final, el manipulador ha logrado establecer un control casi total sobre la persona. La dependencia emocional ha llegado a un punto en el que la persona manipulada se siente completamente perdida sin la aprobación, el afecto o el apoyo del manipulador. Esta persona puede comenzar a tomar decisiones que solo benefician al manipulador, sacrificando su propio bienestar y felicidad.
En este punto, el manipulador puede ejercer una influencia significativa sobre todas las áreas de la vida de la persona, desde sus relaciones hasta su carrera y sus hábitos. La persona manipulada se convierte en un instrumento de las necesidades y deseos del manipulador. Como reconocer la dependencia emocional en otros. Es importante saber identificar cuando alguien está tratando de crear dependencia emocional en ti o en los demás. Algunas señales de dependencia emocional incluyen pérdida de autonomía. La persona comienza a perder su capacidad de tomar decisiones por sí misma, buscando siempre la validación de otra persona. Sacrificio de necesidades personales. La persona comienza a priorizar las necesidades del manipulador por encima de las propias, incluso en detrimento de su bienestar. Inseguridad constante. La persona se siente insegura o ansiosa cuando no recibe atención o aprobación del manipulador, o cuando no está cerca de él. Aislamiento de otros. La persona comienza a alejarse de sus amigos, familiares o cualquier otra fuente de apoyo emocional, porque el manipulador ha sembrado dudas sobre estas relaciones. Técnicas para usar la dependencia emocional a tu favor. Si deseas usar la dependencia emocional como una herramienta de manipulación, es crucial saber cómo mantenerla bajo control sin que la otra persona se dé cuenta de lo que está sucediendo. Aquí te dejo algunas técnicas que pueden ser útiles. 1. Refuerza la necesidad emocional. Durante la fase de idealización, asegúrate de que la persona sienta que está recibiendo algo exclusivo de ti. Hazla sentir como si tu relación fuera única y especial, algo que no podría obtener en otro lugar. 2. Usa el aislamiento. Introduce sutilmente comentarios que hagan que la persona se cuestione sobre sus otras relaciones, sugiriendo que ellas no son tan importantes o que las personas de su entorno no comprenden lo que realmente necesita. 3. Controla las emociones de manera sutil. Alterna entre ser extremadamente cariñoso y luego distante, asegurándote de que la persona siga buscando tu atención y afecto. Cuanto más trabaje por tu aprobación, más dependerá emocionalmente de ti. 4. Refuerza el vínculo a través del miedo. Haz que la persona tema perder tu aprobación o afecto. Esto puede ser tan simple como hacer comentarios que sugieran que tu relación podría terminar si no se comporta de una determinada manera. El lado oscuro de la dependencia emocional. Si bien la creación de dependencia emocional puede ser una herramienta poderosa para manipular a otros, también es importante reconocer que esta táctica puede tener efectos negativos y destructivos tanto para el manipulador como para la persona manipulada. Las relaciones basadas en la dependencia emocional son inherentemente disfuncionales y pueden llevar a una espiral de sufrimiento y control excesivo. Además, las personas emocionalmente dependientes a menudo experimentan problemas de autoestima, ansiedad y depresión cuando se sienten atrapadas en una relación manipuladora. La dependencia emocional es una de las formas más efectivas de manipulación, ya que crea una conexión que va más allá de la lógica y la razón, apelando directamente a las necesidades emocionales de la persona. Sin embargo, es crucial tener en cuenta las consecuencias de usar este tipo de manipulación, tanto para la persona manipulada como para el manipulador. Al final, el control emocional debe ser tratado con mucha precaución, ya que las relaciones basadas en la dependencia tienden a ser perjudiciales para ambas partes. Capítulo 9. Manipulación a través de la culpa, cómo hacer que los demás hagan lo que quieres. La culpa es una de las herramientas más poderosas que se pueden usar para manipular a las personas. Este sentimiento, que está profundamente arraigado en la psicología humana, puede ser usado para hacer que alguien se sienta responsable por algo que, en realidad, puede no haber sido su culpa. Cuando se utiliza correctamente, la culpa puede hacer que una persona ceda a tus deseos, cambie su comportamiento y, a veces, incluso sacrifique sus propios intereses por los tuyos. En este capítulo, exploraremos cómo la culpa se convierte en un arma de manipulación y cómo puedes usarla de manera efectiva para controlar las acciones de los demás. Al comprender las dinámicas psicológicas que subyacen en este proceso, serás capaz de aplicar esta técnica de manera estratégica. ¿Qué es la culpa y por qué es tan eficaz? La culpa es una emoción compleja que ocurre cuando una persona siente que ha hecho algo moralmente incorrecto o ha fallado en cumplir con sus propias expectativas o las de los demás. Es una forma de autoevaluación negativa que puede ser desencadenada por una acción, una omisión o incluso un pensamiento. La culpa se vuelve especialmente poderosa cuando se asocia con una amenaza real o percibida, como la pérdida de una relación importante, el rechazo de una figura de autoridad o la condena social. Esta emoción crea una necesidad interna de redimir ese error para restaurar la paz emocional. Al jugar con la culpa, un manipulador puede dirigir este impulso de redención hacia sus propios intereses, guiando las decisiones y acciones de la persona manipulada. Fases para manipular a través de la culpa. La manipulación basada en la culpa no ocurre de manera inmediata. Al igual que con otras técnicas manipulativas, se trata de un proceso gradual.
Aquí te mostramos las fases comunes para usar la culpa de forma efectiva. 1. Siembra de duda moral. El primer paso para manipular a través de la culpa es hacer que la persona dude de sus propios principios, decisiones o acciones. Esto puede lograrse a través de comentarios sutiles que sugieren que la persona ha hecho algo incorrecto o que no ha cumplido con sus responsabilidades. El objetivo es crear una sensación de incomodidad emocional, incluso antes de que la persona haya hecho algo realmente malo. Ejemplo, ¿de verdad estás seguro de que hiciste lo correcto al no ayudarme? Yo siempre te he apoyado cuando lo has necesitado. 2. Exageración de las consecuencias. Una vez que se ha sembrado la duda moral, el siguiente paso es exagerar las consecuencias de las acciones de la persona. El manipulador debe hacer que la persona piense que sus acciones han causado un daño irreparable o que han fallado de manera significativa. Esto puede incluir comentarios que insinúan que la relación está en peligro o que el manipulador se siente profundamente herido por su comportamiento. Ejemplo, no sé cómo me siento después de lo que hiciste, siento que no puedo confiar en ti. ¿Realmente quieres que nuestra amistad termine por algo tan pequeño? 3. Proyección de la culpa. Una técnica clave en la manipulación a través de la culpa es la proyección, donde el manipulador hace que la otra persona sienta que ha causado el sufrimiento del manipulador. En lugar de asumir su propia responsabilidad por sus emociones, el manipulador proyecta su dolor o frustración sobre la persona, haciéndola sentir como si fuera responsable de aliviarlo. Ejemplo, me siento tan solo /diagonal y triste por todo esto, ¿cómo crees que me afecta que no me hayas apoyado? 4. Petición de redención. Una vez que la persona ha internalizado la culpa, el manipulador hará una petición explícita para que la persona haga lo correcto para redimir su error. Esto puede ser una solicitud directa de algo que beneficiará al manipulador, como un favor, un sacrificio o una disculpa. En este punto, la persona se siente emocionalmente obligada a cumplir con la solicitud para aliviar la culpa que siente. Ejemplo, si realmente te importa, ¿podrías ayudarme a resolver este problema? Necesito tu apoyo más que nunca. Cómo reconocer la manipulación a través de la culpa. Es importante ser consciente de las señales de manipulación basada en la culpa, ya que las personas manipuladoras a menudo son muy astutas al jugar con tus emociones. Aquí te dejamos algunas señales comunes. Exceso de victimismo. La persona siempre se presenta como una víctima, haciendo que te sientas culpable por no ayudarla o no satisfacer sus necesidades. Exigencias disfrazadas de peticiones. Las solicitudes que parecen ser simples peticiones son, en realidad, demandas disfrazadas, en las que la persona espera que cedas por culpa. Llamados a la solidaridad o responsabilidad. Se apela a tu sentido de deber, responsabilidad o moralidad, haciendo que sientas que es tu obligación ayudar o hacer lo que te piden. Uso del silencio o la distancia como castigo. Cuando no cedes a sus demandas, el manipulador puede retirarse emocionalmente o mostrar desinterés, lo que te hace sentir que has cometido un error que debe ser corregido. Técnicas para usar la culpa a tu favor. Si decides usar la culpa como una herramienta manipuladora, es fundamental hacerlo con astucia. Aquí hay algunas técnicas que pueden ayudarte a crear una sensación de culpa efectiva en los demás. 1. Apela a su ética personal. Todos tenemos principios y valores. Conocer los valores de la persona y luego hacerle cuestionar si está cumpliendo con ellos puede ser muy efectivo. Por ejemplo, si sabes que una persona valora mucho la lealtad, puedes hacer que se sienta culpable por no ser lo suficientemente leal contigo. 2. Haz uso del doy y quito. Una técnica poderosa es alternar entre ser extremadamente generoso y afectuoso y luego retirar ese apoyo. Esto crea un ciclo emocional en el que la persona siente que debe ganarse tu amor y apoyo, lo cual está relacionado con el sentimiento de culpa por no cumplir con tus expectativas. 3. Crea una imagen de víctima. Haz que la persona crea que estás pasando por una situación emocionalmente difícil o dolorosa debido a sus acciones. Esto puede hacer que se sienta responsable de aliviar tu sufrimiento, incluso si en realidad no tiene nada que ver con ello. 4. Refuerza el concepto de deuda emocional. Haz que la persona sienta que te debe algo importante por haberle brindado apoyo en el pasado. De este modo, puede sentirse obligada a devolverte el favor, incluso si eso significa ceder a tus deseos. Las consecuencias de usar la culpa como herramienta manipulativa. Si bien la manipulación a través de la culpa puede ser extremadamente efectiva, también tiene graves consecuencias. Las personas manipuladas pueden experimentar una gran cantidad de estrés emocional, ansiedad y resentimiento hacia el manipulador una vez que se dan cuenta de lo que está sucediendo. Además, las relaciones basadas en la culpa tienden a ser disfuncionales y pueden causar daño tanto al manipulador como a la persona manipulada a largo plazo. Es crucial tener en cuenta que la manipulación a través de la culpa no es una estrategia sostenible para construir relaciones saludables.
Si bien puede obtener resultados a corto plazo, las relaciones auténticas se basan en la confianza, el respeto y la reciprocidad, no en el control emocional. La manipulación a través de la culpa es una técnica eficaz que puede hacer que las personas cambien su comportamiento y tomen decisiones que de otro modo no tomarían. Sin embargo, es una herramienta peligrosa que puede causar daño emocional significativo a la persona manipulada. Si decides usar esta táctica, es importante tener en cuenta las consecuencias y los efectos a largo plazo de manipular las emociones de los demás. Capítulo 10. Manipulación a través de la sumisión emocional, cómo crear dependencia y controlar las decisiones. La sumisión emocional es una de las formas más sutiles pero efectivas de manipulación. A través de este proceso, un manipulador puede hacer que alguien se sienta emocionalmente dependiente de él, creando una relación asimétrica en la que la persona manipulada busca constantemente la aprobación, el afecto o la validación del manipulador. Este tipo de manipulación genera un desequilibrio emocional, en el que el manipulador controla las decisiones y la vida emocional de la persona. En este capítulo, exploraremos cómo la sumisión emocional funciona, cómo puedes inducirla en otras personas y cómo la dependencia emocional puede usarse para mantener el control sobre los demás. Además, discutiremos las consecuencias de esta manipulación y las señales para identificar cuando alguien está siendo manipulado de esta manera. ¿Qué es la sumisión emocional? La sumisión emocional se refiere a la disposición de una persona a ceder su poder emocional y psicológico a otra. Esto no siempre ocurre de manera explícita, a menudo se desarrolla de forma gradual y encubierta, haciendo que la persona manipulada pierda confianza en sus propios juicios y se vuelva cada vez más dependiente de las opiniones y decisiones del manipulador. En una relación de sumisión emocional, la persona manipulada se siente emocionalmente obligada a complacer al manipulador para mantener una relación funcional, afectiva o incluso evitar el rechazo. La persona que manipula crea un ambiente en el que su aprobación se convierte en la fuente principal de autoestima y validación emocional de la otra persona. Como crear dependencia emocional, el proceso de sumisión. El proceso de inducir la sumisión emocional no es instantáneo. Implica una serie de tácticas que trabajan sobre la psicología de la persona a lo largo del tiempo. A continuación, detallamos las fases principales. 1. Idealización inicial. El manipulador comienza mostrando un interés excesivo y positivo hacia la persona, haciéndola sentir especial y única. Este comportamiento puede manifestarse en halagos constantes, atención desmesurada o promesas de amor incondicional. La persona empieza a creer que ha encontrado a alguien que la comprende profundamente, lo que genera una fuerte conexión emocional. Ejemplo: eres la persona más increíble que he conocido. Me siento tan afortunado de tenerte en mi vida. No sé qué haría sin ti. 2. Creación de vulnerabilidad. Una vez que el manipulador ha logrado que la persona confíe plenamente en él, comienza a exponer las propias vulnerabilidades o debilidades del manipulador. Esto crea una falsa sensación de reciprocidad, donde la persona siente que ahora debe cuidar y proteger al manipulador, comenzando a asumir una responsabilidad emocional hacia él. Ejemplo: yo he tenido muchas experiencias malas en mi vida. A veces me siento tan perdido /a, y tú eres la única persona que realmente me hace sentir mejor. 3. Control y refuerzo de la dependencia. El manipulador comienza a controlar las emociones y decisiones de la persona, pero de una manera sutil. Esto puede incluir críticas disfrazadas de consejos, que socavan la autoconfianza de la persona, o situaciones en las que el manipulador se presenta como indispensable para el bienestar emocional del otro. La persona comienza a depender emocionalmente del manipulador para sentirse bien consigo misma. Ejemplo: sé que lo que piensas es importante, pero quizás deberías escucharme más a menudo. A veces, tus decisiones no son las mejores para ti. 4. Condicionalidad emocional. En esta fase, el manipulador condiciona su afecto, apoyo o aprobación a las acciones de la otra persona. Esto puede ser tan sutil como hacer sentir que el amor o la amistad se pierde cuando la persona manipulada no cumple con las expectativas del manipulador. La persona manipulada se vuelve más propensa a actuar según los deseos del manipulador, ya que temen perder su aprobación y afecto. Ejemplo: si realmente me quieres, entonces entenderás por qué esto es tan importante para mí. Si no lo haces, me sentiré devastado /a. Técnicas de manipulación emocional para crear sumisión. Existen varias técnicas que un manipulador puede usar para fomentar la sumisión emocional en su víctima. Aquí te dejamos algunas de las más efectivas. 1. Gaslighting o desinformación. El gaslighting es una táctica en la que el manipulador distorsiona la realidad de la otra persona, haciéndola dudar de su percepción de los hechos.
Esta técnica es eficaz para crear confusión y dependencia emocional, ya que la víctima comienza a depender cada vez más del manipulador para interpretar la realidad y las situaciones. Ejemplo: no estoy seguro de lo que viste, tal vez te lo imaginaste. Yo nunca te haría eso, sabes que soy incapaz de hacerte daño. 2. Aislamiento emocional. El manipulador puede comenzar a aislar a la persona de sus amigos, familiares o cualquier fuente de apoyo externa. Al hacerlo, la persona manipulada se convierte en un ser más dependiente emocionalmente del manipulador, ya que pierde otras perspectivas y comienza a ver al manipulador como su única fuente de apoyo y validación. Ejemplo: tus amigos realmente no te entienden. Yo soy el único que sabe lo que realmente necesitas. Ellos solo complican las cosas. 3. Chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma directa de manipulación en la que el manipulador usa las emociones de la víctima como palanca para obtener lo que desea. Esto puede incluir amenazas veladas de abandonar la relación, hacerla sentir culpable por no actuar como se espera o incluso manipular sus miedos más profundos. Ejemplo: si no me ayudas con esto, no sé cómo podré seguir adelante. Me hace sentir tan solo /a. 4. Falsas promesas de cambio. A menudo, el manipulador promete cambiar su comportamiento para mantener a la persona manipulada enganchada. Estas promesas nunca se cumplen completamente, pero la persona manipulada sigue esperando que el manipulador cambie, lo que le mantiene en un ciclo de dependencia emocional. Ejemplo: te prometo que cambiaré. No volveré a hacerte sentir mal, pero necesito que me des una oportunidad más. Cómo reconocer la sumisión emocional y la dependencia. Es fundamental saber cuando una relación se está volviendo emocionalmente dependiente y manipuladora. Algunas señales incluyen: sentimiento de inseguridad constante. La persona manipulada siente que necesita siempre la aprobación del manipulador para sentirse bien consigo misma. Dudas sobre sus propias decisiones. La víctima empieza a dudar de su capacidad para tomar decisiones sin la intervención del manipulador. Aislamiento de otras relaciones. La persona manipulada se aleja de sus seres queridos y amigos para centrarse exclusivamente en satisfacer las necesidades emocionales del manipulador. Condiciones emocionales fluctuantes. La relación se basa en altibajos emocionales, en los que la persona manipulada se siente feliz solo cuando satisface las expectativas del manipulador. El impacto de la sumisión emocional en la persona manipulada. La sumisión emocional tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Puede llevar a la persona a perder su identidad, confianza y autonomía. La dependencia emocional genera un ciclo de control y sumisión que puede hacer que la víctima se sienta atrapada en una relación insana, incapaz de escapar sin el apoyo de la otra persona. Además, estas relaciones pueden producir sentimientos de ansiedad, depresión y baja autoestima. ¿Cómo romper la sumisión emocional? Romper la sumisión emocional requiere un esfuerzo consciente de recuperar el control sobre la propia vida y emociones. Algunas estrategias incluyen: reconocer las señales de manipulación. La toma de conciencia es el primer paso para romper la dependencia emocional. Entender cómo funciona la manipulación es crucial para tomar decisiones informadas. Fortalecer la autonomía emocional. Aprender a confiar en el propio juicio y establecer límites emocionales claros es fundamental para evitar caer en relaciones manipulativas. Buscar apoyo externo. Hablar con amigos, familiares o profesionales de la salud mental puede proporcionar perspectiva y apoyo para salir de una relación manipulativa. La manipulación a través de la sumisión emocional es una de las tácticas más sutiles y efectivas utilizadas por los manipuladores. Al crear una dependencia emocional, un manipulador puede controlar las decisiones y la vida de otra persona sin que ésta lo perciba. Sin embargo, las consecuencias de esta manipulación son profundas y destructivas para la persona manipulada. Reconocer las señales de la sumisión emocional y aprender a establecer límites saludables es esencial para evitar caer en este tipo de relaciones. Capítulo 11. El poder de la persuasión, cómo influenciar y dirigir la voluntad de otros. La persuasión es una de las herramientas más poderosas en la psicología de la manipulación. Aunque a menudo se asocia con el uso de la lógica o la razón, la persuasión más efectiva se basa en comprender las emociones, los deseos y las creencias más profundas de las personas. El verdadero manipulador sabe cómo jugar con estas emociones, tocando las fibras sensibles de la víctima para obtener lo que desea. En este capítulo, exploraremos cómo la persuasión se convierte en un vehículo para manipular, cómo puedes usarla para influir en las decisiones de los demás y cómo este poder puede ser utilizado para controlar las circunstancias a tu favor. La persuasión se puede entender como el arte de cambiar la mente de una persona, redirigiendo su pensamiento de manera que favorezca la voluntad del manipulador.
Sin embargo, no se trata únicamente de convencer a alguien de una idea lógica, se trata de inducir un sentimiento de urgencia, necesidad o deseo que impulse a la otra persona a actuar de acuerdo con los intereses del manipulador. Aquí, la psicología juega un papel fundamental, ya que el manipulador se adentra en las emociones del otro para sembrar dudas, crear ansiedad o reforzar deseos latentes. La persuasión como un juego de influencia. En su núcleo, la persuasión está profundamente entrelazada con el deseo de influencia. Para influir en la voluntad de otro, el manipulador debe comprender no solo lo que esa persona quiere, sino lo que teme, lo que desea y lo que le molesta. Es un proceso de adaptación en el que el manipulador se convierte en un experto en leer el lenguaje corporal, las palabras y las emociones no expresadas de la otra persona. Un manipulador experto en persuasión sabrá exactamente cuándo y cómo introducir un argumento en la conversación para generar la respuesta deseada. Sabe que la gente rara vez toma decisiones de manera lógica y racional, las emociones dominan las decisiones, y esas emociones se pueden dirigir hacia donde el manipulador desee. Este dominio de la psicología humana es lo que convierte a la persuasión en una herramienta tan potente. Técnicas de persuasión, manipulando la percepción y las decisiones. Existen múltiples técnicas persuasivas que un manipulador puede emplear para asegurar que la víctima tome la decisión que se busca. Algunas de las más efectivas son las siguientes. 1. La técnica de la reciprocidad. El principio de reciprocidad es una de las tácticas persuasivas más antiguas y efectivas. La idea es simple, las personas tienden a sentirse obligadas a devolver favores o gestos de bondad. En el contexto de la manipulación, esto puede usarse para generar un sentido de deuda emocional. Al hacer algo por la persona, ya sea un favor o un elogio, el manipulador crea una sensación de obligación en la víctima, lo que aumenta las probabilidades de que la víctima responda de manera favorable a una solicitud futura. Por ejemplo, un manipulador podría hacerle a alguien un favor aparentemente desinteresado, como darle un consejo valioso o brindarle ayuda en un momento difícil. Luego, después de crear esa deuda emocional, el manipulador solicita algo a cambio, y la víctima se siente presionada a cumplir. Esto es una manipulación encubierta, ya que la persona nunca consintió originalmente en devolver el favor, pero el manipulador lo convierte en una expectativa implícita. 2. La creación de urgencia. El manipulador a menudo introduce una sensación de urgencia para hacer que la víctima tome decisiones precipitadas, sin tiempo para reflexionar o evaluar las consecuencias. Al presentar una situación como una oportunidad única o limitada, se induce una respuesta emocional impulsiva que priva a la víctima de la posibilidad de pensar con claridad. Esto se utiliza con frecuencia en ventas o situaciones de alta presión, donde la urgencia de tomar una decisión rápida se convierte en una herramienta para manipular la elección. Por ejemplo, en una conversación de negocios, un manipulador podría decir, este es el último día para aprovechar esta oferta. Si no tomas acción ahora, perderás la oportunidad para siempre. Esta táctica juega con el miedo a la pérdida y la ansiedad sobre lo que podría quedar fuera de la toma de decisión. 3. La validación social. La validación social es otro principio que puede ser explotado para persuadir a una persona. Se basa en la tendencia de los individuos a tomar decisiones basadas en lo que otros alrededor de ellos están haciendo o pensando. Esta técnica se utiliza para generar un sentimiento de conformidad en la víctima. El manipulador puede mostrar ejemplos de otras personas que ya han tomado la decisión que él quiere que la víctima también tome. Al hacerlo, se crea una presión psicológica para que la víctima siga el ejemplo de los demás, aumentando la probabilidad de que tome la decisión correcta desde la perspectiva del manipulador. En este caso, el manipulador podría utilizar frases como, muchos ya lo han hecho, y están viendo grandes resultados. ¿Por qué no te unes a ellos? Esto crea un sentimiento de exclusión en caso de que la víctima no siga la corriente, al mismo tiempo que refuerza la idea de que todos los demás están haciendo lo mismo. 4. La técnica del pie en la puerta. Esta técnica funciona aprovechando el principio de compromiso. El manipulador solicita un pequeño favor o acción que parece insignificante, lo que hace que la persona se sienta obligada a aceptar más tarde una solicitud mayor. La lógica detrás de esta técnica es que, una vez que alguien ha aceptado algo pequeño, su sentido de coherencia y compromiso interno lo empuja a cumplir con solicitudes más grandes. Por ejemplo, si un manipulador pide que alguien firme una pequeña encuesta o se involucre en un proyecto de bajo compromiso, es probable que más tarde esa persona acepte demandas más grandes, como comprar un producto o apoyar una causa, porque ya se siente comprometida con la causa o la relación. 5. La disonancia cognitiva. El principio de disonancia cognitiva juega un papel clave en la manipulación, ya que se basa en la incomodidad psicológica que una persona siente cuando sus acciones no coinciden con sus creencias o valores.
El manipulador utiliza este sentimiento de incomodidad para hacer que la víctima cambie sus pensamientos o comportamiento en alineación con las expectativas del manipulador. Esta táctica es especialmente efectiva cuando la víctima ya ha realizado un pequeño compromiso y se siente mal por no seguir adelante con una acción más grande. Por ejemplo, si una persona hace una pequeña donación a una causa benéfica, el manipulador puede usar ese primer paso como un trampolín para hacer que esa persona se sienta moralmente obligada a donar una cantidad más grande o tomar una acción adicional que de otro modo no habría considerado. La persuasión en la manipulación de decisiones personales. La persuasión se utiliza no solo en escenarios comerciales o interpersonales, sino también en la manipulación de decisiones personales. Los manipuladores pueden influir en las decisiones de vida de alguien, como las elecciones de carrera, las relaciones personales o las decisiones financieras, utilizando tácticas de persuasión para redirigir el enfoque de la persona hacia un interés propio. Esta manipulación puede ser extremadamente perjudicial, ya que la víctima se ve empujada a tomar decisiones que no son necesariamente las mejores para su bienestar, sino las que benefician al manipulador. El proceso es insidioso porque las decisiones tomadas bajo persuasión rara vez son reconocidas como manipuladas por la persona afectada. Al estar envuelto en una narrativa emocional, la víctima a menudo siente que las decisiones tomadas son propias, aunque en realidad han sido modeladas y guiadas por el manipulador. Consecuencias de la persuasión manipulativa. Aunque la persuasión puede parecer una herramienta útil y positiva, cuando se utiliza con fines manipulativos, sus consecuencias pueden ser destructivas. Las personas manipuladas pueden perder su autonomía, sentirse atrapadas en relaciones no deseadas o tomar decisiones de vida que no reflejan sus propios intereses y deseos. A largo plazo, estas tácticas pueden socavar la autoestima y el bienestar psicológico de la víctima. Es crucial comprender el poder de la persuasión y cómo se puede usar tanto para el bien como para el mal. Aquellos que son conscientes de las técnicas de manipulación persuasiva pueden protegerse mejor de ser influenciados de manera negativa y, en cambio, utilizar este conocimiento para tomar decisiones informadas y equilibradas. La persuasión, cuando se utiliza de manera ética, puede ser una herramienta poderosa para influir positivamente en las personas y las decisiones. Sin embargo, cuando se emplea con fines manipulativos, puede ser destructiva. Como hemos explorado en este capítulo, la persuasión está íntimamente ligada a las emociones humanas, y los manipuladores que dominan esta habilidad pueden ejercer un control significativo sobre los pensamientos y acciones de los demás. Con el conocimiento de cómo funciona la persuasión, es posible tanto defenderse de su influencia como utilizarla de manera efectiva para guiar a otros en la dirección correcta. Capítulo 12. El uso del temor, manipulación a través de la ansiedad y el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas en la psicología humana y, cuando se utiliza correctamente, se convierte en una de las herramientas más efectivas para manipular a las personas. El temor puede actuar como un motor que moviliza a las personas a tomar decisiones rápidas, impulsivas y, en muchos casos, irracionales. En este capítulo, exploraremos cómo el manipulador emplea el miedo como una herramienta para controlar las decisiones y comportamientos de los demás, así como las consecuencias psicológicas de utilizar esta táctica. El temor no solo afecta a la persona a nivel emocional, sino que también influye profundamente en su toma de decisiones y en su comportamiento. El miedo puede cambiar la percepción que una persona tiene de la realidad, distorsionando lo que es racional y razonable. Al comprender cómo se puede activar el miedo, el manipulador puede garantizar que la persona se sienta atrapada y, a menudo, la llevará a tomar decisiones que, en un estado emocional menos perturbado, no habrían considerado. El miedo como estrategia de control. La base de la manipulación a través del miedo radica en la creación de una amenaza o peligro inminente, real o percibido. Esta amenaza puede ser tanto externa como interna, pero su propósito siempre será el mismo, inducir una sensación de urgencia y ansiedad que empuje a la víctima a actuar de manera defensiva, tomando decisiones impulsivas que, a su vez, favorecen al manipulador. Los manipuladores expertos en utilizar el miedo pueden crear situaciones en las que la persona se sienta vulnerable e incapaz de escapar, lo que lleva a la víctima a ceder a las demandas o deseos del manipulador. A través de la creación de una crisis, ya sea emocional o material, el manipulador asegura que la víctima se vea obligada a responder con rapidez, sin tiempo para analizar las consecuencias de sus acciones. Las técnicas del miedo, estrategias manipulativas. Existen varias maneras en las que el manipulador utiliza el miedo para controlar y dirigir el comportamiento de los demás. Aquí presentamos algunas de las técnicas más comunes. 1. La amenaza implícita. El manipulador crea una amenaza implícita sin necesidad de hacerla explícita.
Esto se logra mediante un comportamiento o una insinuación que sugiere que algo negativo sucederá si la víctima no cumple con las expectativas o demandas del manipulador. El temor generado por la incertidumbre y la ambigüedad provoca que la víctima sienta que debe actuar de manera preventiva para evitar lo peor. Por ejemplo, un manipulador puede decir, no quiero que las cosas empeoren para ti, pero si no tomas esta decisión, podrías encontrarte en una situación muy difícil. La amenaza de una consecuencia negativa futura se plantea de forma vaga, pero suficientemente clara como para generar una ansiedad paralizante en la víctima. 2. El miedo al rechazo social. El miedo al rechazo es una de las formas más poderosas de manipulación. A través de la activación de este temor, el manipulador puede presionar a la víctima a conformarse con normas o expectativas sociales que favorezcan los intereses del manipulador. La necesidad humana de pertenencia y aceptación social es una motivación profunda que puede ser utilizada para controlar a los demás. Los manipuladores suelen utilizar el temor al rechazo social para obtener obediencia, como en el caso de presionar a alguien para que se adhiera a una causa o grupo, ya sea por razones personales o profesionales. Un ejemplo clásico sería un manipulador que utiliza frases como, si no apoyas esta causa, los demás podrían pensar que no estás comprometido, o te imaginas cómo te verían los demás si no tomas esta decisión. Aquí, el miedo a ser excluido o mal visto por los demás genera un fuerte impulso para que la víctima se someta. 3. El miedo a la pérdida. El miedo a perder algo valioso es otro de los enfoques manipulativos más efectivos. El manipulador crea la ilusión de que la víctima está a punto de perder algo muy importante, ya sea una oportunidad, una relación o una posición social. Este temor de pérdida puede inducir a la víctima a tomar decisiones precipitadas para evitar esa sensación de escasez. Por ejemplo, un manipulador puede decir, esta es tu última oportunidad. Si no tomas esta decisión ahora, puede que pierdas todo lo que has estado buscando. Aquí, el miedo a la pérdida se utiliza para presionar a la víctima a tomar decisiones rápidas, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. 4. La creación de un enemigo común. Los manipuladores a menudo crean un enemigo externo al que la víctima debe temer. Esto puede ser una figura autoritaria, una competencia, una amenaza social o incluso una amenaza intangible como el futuro o el fracaso. Al crear un enemigo común, el manipulador canaliza el miedo hacia una causa común, empujando a la víctima a tomar medidas bajo la premisa de que el enemigo debe ser derrotado a toda costa. Por ejemplo, un manipulador podría decir, todos los que no están de acuerdo con esta decisión están en contra de nosotros. Si no actuamos ahora, seremos derrotados. Este tipo de manipulación utiliza el miedo colectivo como una herramienta para presionar a la víctima a unirse y apoyar la causa del manipulador. La psicología del miedo, manipulando el cuerpo y la mente. El miedo no solo tiene un impacto psicológico, sino también físico. El cuerpo humano responde al miedo con una serie de reacciones fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular y la liberación de adrenalina. Estos cambios preparan al cuerpo para la lucha o la huida, un mecanismo evolutivo que tiene como objetivo proteger al individuo de peligros inminentes. Sin embargo, en el contexto de la manipulación, este mecanismo puede ser utilizado para generar una respuesta automática e irracional. Cuando una persona está bajo el control de un miedo intenso, su capacidad para pensar con claridad se ve mermada. Las emociones y las reacciones impulsivas dominan su mente, lo que facilita que el manipulador se imponga como una figura de autoridad o guía que provee una solución a la amenaza. Este proceso se convierte en un ciclo donde la víctima, al sentir el miedo, busca desesperadamente una forma de liberarse de él, y el manipulador se ofrece como la única salida. El costo psicológico del uso del miedo. El uso del miedo como herramienta manipulativa tiene consecuencias psicológicas a largo plazo. Las personas manipuladas a través del miedo suelen desarrollar ansiedad crónica, inseguridad y una visión distorsionada de la realidad. La constante activación de esta emoción puede llevar a la víctima a vivir en un estado de alerta constante, siempre temerosa de las consecuencias de no seguir las demandas del manipulador. Esto crea un ciclo de dependencia emocional, donde la víctima busca continuamente la protección del manipulador. Además, el temor puede generar un sentimiento de impotencia, ya que la víctima se siente incapaz de cambiar su situación o de desafiar las decisiones del manipulador. A medida que el miedo se instala en la mente, el control sobre la propia vida comienza a desvanecerse, y la persona pierde la capacidad de tomar decisiones basadas en su propio juicio. El miedo es una herramienta manipulativa extremadamente poderosa, que, si se utiliza correctamente, puede hacer que las personas actúen de manera que normalmente no lo harían.
A través de la creación de amenazas, el temor a la pérdida, el miedo al rechazo y la identificación de un enemigo común, los manipuladores pueden controlar la mente de sus víctimas y dirigir sus decisiones. Sin embargo, el uso del miedo no solo destruye la autonomía de la persona, sino que también tiene un impacto emocional y psicológico a largo plazo que puede tener consecuencias devastadoras. Este capítulo ha analizado cómo los manipuladores utilizan el miedo para influir en las decisiones de los demás, pero también nos ha mostrado la importancia de reconocer estas tácticas para poder proteger nuestra salud mental y emocional. Al entender cómo funciona el miedo en la manipulación, podemos aprender a reconocer sus señales y defendernos de quienes intentan controlarnos a través de esta emoción. Capítulo 13. La manipulación emocional. Cómo jugar con los sentimientos para obtener lo que se quiere. La manipulación emocional es una de las tácticas más complejas y dañinas que un manipulador puede emplear. A través de este tipo de manipulación, el individuo intenta controlar o influir en las emociones de otra persona, con el objetivo de que ésta reaccione de una manera que beneficie al manipulador. A diferencia de la manipulación física o la coerción directa, la manipulación emocional no siempre es evidente, lo que la hace aún más peligrosa. En este capítulo, exploraremos cómo funciona la manipulación emocional, las estrategias más comunes que utilizan los manipuladores y las consecuencias que puede tener en la salud mental y emocional de la víctima. El poder de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones son fuerzas poderosas que impulsan nuestras decisiones y comportamientos. De hecho, muchos de nuestros pensamientos y acciones se basan más en cómo nos sentimos que en lo que pensamos racionalmente. Las emociones nos conectan con nuestra humanidad, pero también pueden ser explotadas por aquellos que buscan manipularnos. Los manipuladores entienden que, al jugar con los sentimientos de una persona, pueden influir en su comportamiento sin que la víctima se dé cuenta. El manipulador emocional actúa sobre estas emociones de una manera estratégica, creando una mezcla de sentimientos intensos que dificultan que la víctima vea las cosas con claridad. Utiliza la empatía, el amor, la culpa, la tristeza y el miedo para hacer que la persona actúe según sus deseos, a menudo sin saber que está siendo manipulada. Las estrategias comunes de la manipulación emocional. Existen varias tácticas que los manipuladores emocionales utilizan para ejercer su control sobre los demás. Aquí exploraremos las más comunes y cómo funcionan. 1. El gaslighting, manipulación de la realidad. El gaslighting es una de las formas más destructivas de manipulación emocional. Consiste en hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad. A través de este método, el manipulador crea situaciones en las que la persona comienza a cuestionar su memoria, su juicio y, en última instancia, su cordura. Esto se logra mediante la negación, la distorsión de los hechos o la creación de confusión. Por ejemplo, si alguien confronta a un manipulador por una mentira, el manipulador puede responder, nunca dije eso, tú estás exagerando, o estás actuando de manera paranoica, eso nunca pasó. Al hacer esto repetidamente, el manipulador hace que la víctima dude de su propia percepción y termine aceptando las versiones distorsionadas de los hechos que le presenta el manipulador. 2. El uso de la culpa, hacer sentir a la persona responsable de los problemas. Una de las tácticas más comunes de la manipulación emocional es el uso de la culpa. Los manipuladores pueden hacer que la víctima se sienta responsable de cosas que están fuera de su control, con el fin de que actúe de acuerdo con las demandas del manipulador. Esto genera una sensación de obligación y, a menudo, la víctima accede a cumplir lo que se le pide para aliviar la culpa. Por ejemplo, un manipulador podría decir, si realmente me amaras, harías esto por mí, o nunca te pedí nada antes, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Este tipo de lenguaje genera un sentimiento de culpa en la víctima, quien comienza a sentirse responsable de la felicidad o bienestar del manipulador, incluso cuando no tiene ninguna culpa de la situación. 3. La victimización, hacer que la persona sienta compasión. Los manipuladores emocionales a menudo se presentan a sí mismos como víctimas para ganar la simpatía de los demás. Hacen uso de la empatía para que las personas se sientan obligadas a ayudarlos, a pesar de que sus necesidades y deseos no sean razonables. Al presentar una imagen de vulnerabilidad o sufrimiento, el manipulador apela a las emociones de la víctima, generando un deseo de protegerlo o apoyarlo, incluso cuando la situación no lo justifica. Un manipulador puede decir algo como, siempre me sucede lo mismo. Nadie me entiende. ¿Por qué todo el mundo me deja? Este tipo de afirmaciones hacen que la víctima sienta que debe ayudar, que debe sacrificarse para aliviar el sufrimiento del manipulador. 4. La proyección, hacer que la persona se sienta culpable por lo que el manipulador está haciendo. Otro truco emocional utilizado por los manipuladores es la proyección, que consiste en transferir sus propias emociones y comportamientos negativos a la víctima. Así,
el manipulador hace que la otra persona se sienta responsable de sus propias faltas, lo que puede generar una gran confusión y autoduda en la víctima. Por ejemplo, si el manipulador ha mentido o ha actuado de manera egoísta, podría decir, eres tan egoísta, no te importa nadie más que tú mismo o por qué siempre estás tan molesto conmigo, si todo lo que hago es por tu bien. Al hacer esto, el manipulador evita asumir la responsabilidad de sus acciones y obliga a la víctima a cuestionar su propio comportamiento y motivaciones. 5. El uso del amor condicional, la carrot and stick, zanahoria y palo. El manipulador emocional a menudo utiliza el amor y la aceptación como una herramienta de control. Ofrece afecto y validación solo cuando la víctima cumple con sus expectativas, pero retira ese afecto tan pronto como la víctima no obedece. Esto crea un ciclo de recompensa y castigo que mantiene a la víctima atrapada en una búsqueda constante de aprobación. El manipulador puede decir, si me quieres, entonces harás esto por mí, o ¿por qué no puedes hacer las cosas bien? Si lo hicieras, te amaría mucho más. Esta estrategia crea una relación disfuncional en la que el afecto se convierte en una moneda de cambio, manipulando las emociones de la víctima para lograr que cumpla con los deseos del manipulador. 6. La manipulación del conflicto, provocar peleas para desviar la atención. Un manipulador emocional también puede usar el conflicto de manera estratégica, provocando discusiones o peleas que desvían la atención de los problemas reales. A menudo, el manipulador inicia estos conflictos de forma deliberada para que la víctima se enfoque en el problema menor y no en las demandas o manipulaciones más serias. Por ejemplo, un manipulador podría iniciar una discusión sobre algo trivial, como el lugar para cenar, solo para evitar una conversación más profunda sobre temas importantes o problemáticos. El manipulador controla la dirección de la relación y evita tener que rendir cuentas por sus acciones. Consecuencias psicológicas de la manipulación emocional. Las víctimas de manipulación emocional experimentan efectos devastadores en su bienestar psicológico. Con el tiempo, estas personas pueden desarrollar ansiedad, baja autoestima, depresión y un sentimiento generalizado de inseguridad. El constante bombardear emocional y psicológico puede dejar a la víctima sintiéndose exhausta, confundida y atrapada en una relación insana. Además, la manipulación emocional puede erosionar las habilidades de toma de decisiones de la persona, llevándola a ser menos confiada en sus propios juicios. La persona manipulada puede empezar a cuestionar constantemente sus emociones y sus necesidades, lo que contribuye a un ciclo de dependencia emocional. ¿Cómo protegerse de la manipulación emocional? El primer paso para protegerse de la manipulación emocional es reconocer las tácticas que los manipuladores emplean. Al ser consciente de estas estrategias, puedes empezar a establecer límites saludables y mantener tu autonomía emocional. Si te encuentras en una situación donde sientes que estás siendo manipulado, es importante confiar en tu intuición y no dudar en pedir ayuda externa si es necesario. La manipulación emocional es una de las formas más insidiosas de control, ya que ataca el núcleo de la identidad y el bienestar emocional de la persona. Al comprender las tácticas que los manipuladores utilizan, puedes protegerte y evitar caer en sus redes. Las emociones, aunque fundamentales para nuestra experiencia humana, también pueden ser un campo de batalla donde los manipuladores intentan tomar el control. Al estar informado y consciente, puedes empoderarte y tomar decisiones más saludables para ti mismo, sin ser víctima de la manipulación emocional. Capítulo 14. El arte del silencio. Como el no decir nada puede ser más poderoso que hablar. En el ámbito de la manipulación, uno de los recursos más poderosos que a menudo se pasa por alto es el silencio. A primera vista, el silencio puede parecer pasivo o incluso inofensivo, pero en las manos de un manipulador, es una herramienta psicológica extremadamente eficaz. Este capítulo se centrará en cómo el silencio puede ser utilizado para controlar, influir y manipular a las personas a su favor. Descubriremos cómo las pausas estratégicas, el no responder a ciertas situaciones y el mantenerse callado en momentos clave pueden cambiar completamente el curso de una interacción y permitir que el manipulador logre sus objetivos. El poder del silencio en la manipulación. El silencio tiene una gran carga emocional. Cuando se utiliza de manera estratégica, puede hacer que la otra persona se sienta incómoda, insegura o desesperada por obtener una respuesta. El silencio manipula las emociones de la víctima al generar tensión y ansiedad, lo que hace que la otra parte busque aprobación o dirección. En las interacciones humanas, hablar es una forma común de expresar lo que pensamos y sentimos. Sin embargo, el silencio es igualmente elocuente. En lugar de llenar el espacio con palabras, a veces no decir nada puede ser la respuesta más poderosa. Cuando un manipulador utiliza el silencio de forma intencional, genera en la víctima una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad que puede ser explotada para conseguir lo que desea. El silencio como táctica de coerción.
Una de las maneras más directas en las que el silencio puede ser utilizado como una táctica de coerción es en situaciones de conflicto o confrontación. En lugar de responder a una acusación o demanda, el manipulador puede optar por no decir nada. Esta falta de respuesta genera una atmósfera de tensión y desconcierto, y a menudo hace que la víctima se sienta incómoda o culpable. La víctima puede comenzar a sentirse como si estuviera sola en su perspectiva, lo que la lleva a ofrecer más información o hacer concesiones que normalmente no haría si el manipulador hubiera respondido directamente. Por ejemplo, si alguien señala un comportamiento negativo o una falta de atención, el manipulador puede optar por no responder. Este vacío de comunicación obliga a la otra persona a llenar el espacio con sus propios pensamientos y, a menudo, termina disculpándose o justificándose sin necesidad, simplemente para aliviar la incomodidad creada por el silencio. ¿El silencio en las relaciones personales, una forma de control? En las relaciones personales, el manipulador emocional a menudo utiliza el silencio como una forma de control. A veces, la táctica consiste en dar lo que se llama el castigo del silencio o el desprecio silencioso. Esto implica ignorar a la persona o retirarse de manera emocional sin explicación, creando un vacío que deja a la víctima buscando respuestas, aceptación o incluso disculpas. Cuando alguien se siente ignorado, suele hacer esfuerzos adicionales para atraer la atención del manipulador. Esto puede incluir comportamientos como ser más complaciente, ceder ante demandas irracionales o tratar de corregir cualquier supuesto error. De esta manera, el manipulador obtiene lo que quiere sin tener que decir una sola palabra. La falta de respuesta puede ser más destructiva que cualquier crítica o reproche verbal, ya que juega con los miedos más profundos de la persona, como el miedo al abandono o al rechazo. El silencio como estrategia de persuasión. El silencio también puede ser utilizado como una herramienta persuasiva en negociaciones o discusiones. Los manipuladores a menudo aprovechan los momentos de silencio para crear presión sobre la otra parte. Por ejemplo, en una negociación, si el manipulador hace una oferta y luego se queda en silencio, esto obliga a la otra persona a reaccionar. La falta de palabras puede hacer que la otra parte sienta la necesidad de llenar ese vacío, a menudo cediendo a la oferta para evitar que la conversación se quede estancada. Esta estrategia juega con la necesidad humana de evitar el malestar de la incomodidad social. El silencio se convierte en un espacio vacío que impulsa a la otra persona a tomar decisiones impulsivas o a aceptar condiciones que no habrían considerado en otro contexto. En lugar de presionar activamente a la otra persona, el manipulador hace que la situación se sienta tan tensa que la otra parte se siente obligada a llenar el vacío, lo que frecuentemente lleva a una resolución que favorece al manipulador. El silencio en el contexto de la manipulación pasiva. El manipulador también puede utilizar el silencio en situaciones en las que no es necesario o productivo. En lugar de enfrentarse a un problema de manera directa, la manipulación pasiva busca mantener la situación en un estado de incertidumbre. Al mantener el silencio, el manipulador no aborda los problemas de manera clara y abierta, lo que deja a la otra persona adivinando que está mal o que está sucediendo realmente. Por ejemplo, en una relación personal, si el manipulador no responde a los intentos de comunicación o no expresa sus emociones o necesidades, la otra persona puede comenzar a sentirse confundida o incapaz de satisfacer esas necesidades. Este comportamiento pasivo-agresivo puede llevar a que la víctima se sienta responsable de arreglar la situación, sin saber que el manipulador está utilizando el silencio como una forma de control. El silencio y la creación de dudas en la víctima. El uso estratégico del silencio puede tener un efecto psicológico profundo en la víctima. Al no responder o al crear una falta de comunicación, el manipulador hace que la víctima empiece a dudar de sí misma. La falta de respuesta puede hacer que la persona se cuestione si está diciendo o haciendo algo mal, o si su perspectiva es incorrecta. Este estado de duda constante puede erosionar la autoestima de la víctima, dejándola más vulnerable a futuras manipulaciones. Por ejemplo, si el manipulador se niega a reconocer el esfuerzo de la víctima, ésta puede llegar a sentir que sus acciones no son suficientes o que no está siendo valorada. La constante búsqueda de respuestas y la necesidad de buscar aprobación pueden hacer que la víctima se sienta atrapada en un ciclo de dependencia emocional, lo que facilita aún más la manipulación. Cómo defenderse del silencio manipulador. Protegerse del silencio manipulador comienza por ser consciente de su uso y reconocer cuando está siendo utilizado de manera estratégica. La clave es mantener la calma y no dejarse llevar por la ansiedad o la necesidad de llenar el vacío con palabras. Aquí algunos consejos para protegerse. Reconocer el juego. Cuando el manipulador utiliza el silencio de manera intencionada, es importante reconocer que se trata de una táctica de control. Entender que el manipulador está manipulando la situación te permite responder con mayor claridad y mantener tu control emocional.
No ceder a la presión. Si el manipulador está esperando una respuesta de desesperación o una disculpa, es esencial mantener la calma y no ceder ante la presión emocional. No te dejes arrastrar por la necesidad de resolver la situación rápidamente. Establecer límites. El silencio puede ser una forma de evasión. Si te enfrentas a alguien que utiliza esta táctica, establece límites claros. No aceptes el silencio como respuesta. Puedes optar por confrontar la situación de manera respetuosa, pero firme. Fomentar la comunicación abierta, en lugar de permitir que el silencio se apodere de la situación, fomenta una comunicación abierta y honesta. Si sientes que te están manipulando a través del silencio, expresa tus sentimientos de manera directa y busca la claridad. El silencio puede ser una de las tácticas más efectivas de manipulación emocional, pero también es una de las más difíciles de detectar. El manipulador sabe cómo usarlo para generar presión, crear dudas y mantener el control sin necesidad de recurrir a la agresión verbal o la coerción abierta. Al entender cómo el silencio puede ser utilizado como una herramienta de manipulación, podemos aprender a defendernos mejor y a tomar el control de nuestras interacciones sin ser víctimas del silencio manipulador. Capítulo 15. El éxito a través de la manipulación, los riesgos y consecuencias a largo plazo. A lo largo de este libro, hemos explorado diversas tácticas de manipulación psicológica que pueden ser utilizadas para influir, controlar o conquistar a otros. Sin embargo, al igual que cualquier herramienta poderosa, la manipulación conlleva riesgos. En este capítulo, nos adentraremos en las posibles consecuencias a largo plazo de utilizar estas estrategias, así como en la reflexión sobre si el éxito obtenido mediante la manipulación realmente justifica el precio que se paga por ello. El sabor amargo del éxito manipulador. El éxito alcanzado mediante la manipulación puede ser superficial. La apariencia de poder, influencia o control puede ser engañosa, ya que, aunque en el corto plazo pueda parecer que se obtienen los resultados deseados, la manipulación genera una dinámica destructiva a largo plazo que puede tener efectos devastadores tanto en el manipulador como en las personas manipuladas. Uno de los mayores problemas de las tácticas manipuladoras es que a menudo son sostenibles solo temporalmente. Las personas que caen bajo la influencia de un manipulador pueden sentirse inicialmente atraídas por su carisma o su habilidad para conseguir lo que desean. Sin embargo, con el tiempo, las víctimas comienzan a percatarse de la falta de autenticidad en la relación o la transacción. Esto puede llevar al desgaste de la confianza y, eventualmente, a la ruptura de la relación o a la pérdida de la colaboración. El manipulador, por su parte, puede sentir que ha logrado sus objetivos a través de la manipulación, pero, a medida que las consecuencias se vuelven más evidentes, también puede experimentar sentimientos de culpa, inseguridad o arrepentimiento. La manipulación crea un vacío que no puede ser llenado por logros superficiales o victorias momentáneas, lo que puede dejar al manipulador sintiendo una falta de satisfacción genuina en la vida. Relaciones desgarradas y desconfianza. Una de las consecuencias más devastadoras de la manipulación es la destrucción de las relaciones. Ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso social, las personas que usan la manipulación para lograr sus fines generan desconfianza, resentimiento y distanciamiento. A largo plazo, las víctimas de la manipulación se sienten explotadas y manipuladas, lo que puede llevarlas a distanciarse de la persona que las ha manipulado. La falta de honestidad en la interacción puede crear una brecha emocional entre las personas. Mientras que el manipulador podría sentirse satisfecho por haber alcanzado su objetivo, las víctimas, al descubrir las tácticas manipulativas, pierden el respeto y la confianza en esa persona. Es posible que la víctima sienta que nunca fue valorada por lo que es, sino solo por lo que podía ofrecer para cumplir los deseos del manipulador. Esto da lugar a una relación desequilibrada, en la que una parte siempre está dando, mientras que la otra solo está tomando. Consecuencias emocionales, el costo del poder. Las tácticas manipuladoras no solo afectan a las relaciones externas, sino que también tienen un alto costo emocional para quienes las utilizan. Aunque el manipulador puede sentirse empoderado momentáneamente, este poder rara vez es duradero. A medida que se intensifican las tácticas manipulativas, el manipulador puede empezar a experimentar emociones negativas, como culpa, vergüenza, ansiedad e incluso depresión. El manipulador, al no obtener satisfacciones genuinas de sus logros, podría llegar a sentir un vacío existencial. Esta falta de conexión auténtica con los demás puede generar sentimientos de soledad, ya que las relaciones basadas en la manipulación no son profundas ni enriquecedoras. A largo plazo, el manipulador puede empezar a cuestionarse si el éxito obtenido vale realmente la pena o si lo que ha ganado es solo una ilusión construida sobre mentiras y control.
La manipulación puede volverse un ciclo difícil de romper, especialmente cuando se empieza a depender de las tácticas manipuladoras para obtener resultados. Esto puede llevar a una espiral emocional negativa, en la que el manipulador continúa utilizando métodos cada vez más extremos para conseguir lo que quiere, lo que intensifica las consecuencias negativas en su vida. El desgaste moral, la ética en juego. Uno de los mayores dilemas que enfrentan quienes emplean técnicas manipulativas es el desgaste moral. Si bien la manipulación puede parecer efectiva en un principio, se entra en un terreno ético resbaladizo. Manipular a otro significa que se está utilizando su vulnerabilidad para fines propios, lo que atenta contra principios fundamentales de respeto y equidad. El problema con la manipulación es que, aunque los objetivos pueden lograrse, se alcanzan de manera que son inherentemente injustas y dañinas para los demás. En última instancia, el manipulador puede perder su sentido de ética y moralidad. La constante necesidad de ejercer control y manipular las situaciones puede llevar a un deterioro de los valores personales. Lo que comienza como una táctica para lograr un fin puede transformarse en una forma de vida, corroyendo la integridad y la autoestima del manipulador. El riesgo de la reacción en cadena, consecuencias en la sociedad. Si bien hemos hablado de las consecuencias personales de la manipulación, es importante destacar el impacto social más amplio que estas tácticas pueden generar. Las personas que son manipuladas en pequeños círculos tienden a llevar consigo el comportamiento aprendido. La manipulación, por tanto, se convierte en un ciclo de imitación, donde aquellos que han sido manipulados pueden, a su vez, manipular a otros. Esto puede dar lugar a una sociedad menos empática, más desconfiada y en última instancia más rota. Este fenómeno de contagio emocional puede propagar un ambiente tóxico en grupos, organizaciones o incluso comunidades. En lugar de fomentar relaciones de confianza y respeto mutuo, la manipulación socava las bases de la cooperación y la comunicación auténtica, creando una atmósfera donde todos están buscando obtener una ventaja sobre los demás, sin considerar el costo humano. ¿Vale la pena? Al final del día, la pregunta crucial que deben hacerse aquellos que consideran emplear tácticas manipulativas es, ¿vale la pena? El éxito que proviene de la manipulación puede ser fugaz y vacío, y aunque puede parecer tentador en el momento, rara vez lleva a una verdadera satisfacción personal. Las relaciones auténticas, construidas sobre la confianza, el respeto y la honestidad, son mucho más enriquecedoras a largo plazo. Manipular para conseguir un fin puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados, lo que pone en duda si ese tipo de éxito realmente vale el precio. La manipulación puede ofrecer una sensación de control, poder y victoria temporal, pero es una victoria que viene con un alto costo. A medida que avanzamos por la vida, es crucial reflexionar sobre el tipo de persona que queremos ser y sobre el legado que dejamos en las relaciones que forjamos. Aunque puede ser difícil resistirse a las tentaciones del poder manipulatorio, debemos recordar que las victorias que realmente valen la pena son aquellas que se logran con integridad, respeto y amor genuino. El verdadero éxito no se mide por el control que ejercemos sobre los demás, sino por la capacidad de inspirar, ayudar y construir relaciones que nos nutran y nos fortalezcan. La manipulación puede ofrecer un camino rápido hacia la obtención de objetivos superficiales, pero el camino hacia el éxito auténtico y duradero está pavimentado con honestidad, compasión y esfuerzo genuino. Este capítulo ofrece una visión más profunda sobre las consecuencias que la manipulación puede generar a largo plazo, y destaca la importancia de reflexionar sobre las tácticas que elegimos utilizar en nuestras vidas. Gracias por llegar al final de este libro. Si te ha gustado y te ha sido útil, no olvides apoyar el canal de Audiomentores con un like y activar la campanita para no perderte más contenido que te ayudará a crecer y transformar tu vida. Nos vemos en el próximo.